Suscríbete a La Panterita. Ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un saludo afectuoso a todos los oyentes de la Radio Paraguaya Los Mundiales y a los televidentes que nos ven en todo el mundo a través de la aplicación de la Mega Cadena. Otita, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un cordial saludo para todos. Tano, ¿cómo estás? Bien, buen día, un saludo para todos. Robert, ¿cómo te va, Roberto? ¿Qué tal, Enrique? ¿Qué tal, Jotita? ¿Qué tal, Tano? Y acá, después de lo que fue un día lunes bastante cargado. Sí, un día lunes pobre para el fútbol paraguayo, un partido mediocre, discreto de Libertad una vez más, increíble. Le costó ya el cargo a Ariel Galeano, esto se venía manejando ya hace días, esto no es cuestión del partido de ayer, porque ayer a la tarde ya estaban llegando a nuestro país, es más, llegaron a nuestro país los integrantes del cuerpo técnico de Garnero, incluso su propio hijo, componente del cuerpo técnico de Garnero, ya levantó a la tarde, pasando paso de patria, en Corrientes, de que estaba rumbo a Paraguay, dando su alegría y su contento por su retorno. Y bueno, le costó el cargo a un entrenador muy joven. Yo quiero hacer un apartado sobre este entrenador. Creo que es un entrenador de mucho futuro. Es una persona sumamente joven para el puesto de entrenador de primera división de fútbol profesional. Él lo asumió con valentía, con personalidad, cuando tomó el timón en Libertad. Sumó títulos para Libertad como entrenador, porque en la estadística hablará del entrenador de Libertad, tricampeón, y aparecerá Ariel Galeano, 27 años. Estamos hablando de un entrenador que va a tener que seguir ganando experiencia. La experiencia es muy importante para un puesto como este de entrenador. Además, a él le tocó conducir un vestuario con mucha experiencia, con jugadores de 40 años por arriba, 42 años, de gran jerarquía, de gran recorrido. Entonces, por eso es que hay que apartarlo de Ariel Galeano. Es muy meritorio lo suyo. Por favor, si mis compañeros que están allá en producción arriba me pueden bajar el volumen para que nos podamos concentrar. Estamos en televisión y radio. Gracias, muy amable. Entonces, decir esto es terrible realmente. Yo quiero darle la diestra a Ariel Galeano. Mira que tuvo contra, ganaba, salía campeón, igual tenía la contra. Tiene 27 años. Yo creo que hay que apostar a que muy pronto tenga la oportunidad de seguir dirigiendo. No sé cuál va a ser el camino que va a tomar Ariel Galeano. A mí me dijeron anoche que, bueno, Juan José me dijo que él no va a continuar en Libertad, que él no va a continuar. Hay que ver si en caliente fue su expresión o después toma otra decisión. Pero lo cierto y lo concreto es que ya esta tarde va a ser presentado Roberto Daniel Garnero, nuevo técnico de Libertad. Hecho que ya se venía manejando hace 2 semanas. 2 semanas. Estamos hablando de 15 días. Esto suele ocurrir también cuando suben a un entrenador o de la reserva o de las inferiores a la primera división y no le salen las cosas y después termina desvinculándose del club luego. No es que retorna después a su categoría o le van ubicando en una posición inmediata a la primera. No, se terminan desvinculando. Yo justamente hice la pregunta esa ayer y me dijeron que todavía no se resolvió si que tienen pensado para él, pero si es una decisión de Galeano no continuar en Libertad. ¿A vos qué te dijeron, Roberto? En tema Galeano, él ya tiene un contrato de director técnico de primera. Al ser una persona de la casa ya, obviamente no querían que se vaya. Pero él, después de todos estos problemas, optó ya por no continuar también. Ya le agotó un poco el tema. Una situación muy pesada en el vestuario y al parecer se va a tomar un tiempo para volver a dirigir. Hay que ver también cómo él asumió el manejo, si es que no terminó teniendo algún tipo de manoseo, ¿verdad? Pues a lo mejor en otras circunstancias él aceptaba seguir trabajando dentro de la institución. Ahora, Claro. Bertano, ¿cuánto dirigió mucho tiempo en la primera división? Casi un año. Dirigió mucho tiempo, pero siempre con contra, Sí, con contra. incluso desde adentro. Y sí, eso es lo que le ¿verdad? incomodó a él. Entonces, a lo mejor él sintió como algún manoseo y no se siente cómodo continuar en la institución y piensa abrirse ya camino, ¿verdad? Ahora tiene todo por delante. No es fácil dirigir en el fútbol paraguayo, pero aquí está, con 27 años el palmarés de Galeano. 52 partidos dirigidos, 27 victorias, 17 empates, 8 derrotas. ¿Y cuántos títulos ganó en este lapso? 3. 3 títulos. Son 4 porque hay que sumar también la Supercopa. Que no se jugó. Sí. O sea, fue campeón sin jugarlo, porque había ganado la Copa Paraguay y
Y el torneo, Y ¿verdad? yo digo 3 porque... A ver... Puedo decir que no, pero él terminó siendo el técnico campeón. Así. No, pero le pasó lo mismo a Fossati en Cerro en su momento. Sí, pero la apertura la ganó Garnero. Y la Supercopa juegan los campeones, el mejor campeón del año contra el campeón de la Copa Paraguay. Sí, pues en la Copa Paraguay ya fue campeón. Sí, pero de la apertura no, pues. Por No eso sé. más yo le doy 3 porque en la apertura fue Garnero, en la clausura ya asumió Galeano, creo que en la 7ª, 8ª, 9ª fecha, no recuerdo bien, y él sale campeón del clausura. Unificando ese título, el campeón con mayor puntaje, en este caso que ganó todo Libertad, es el que juega la Supercopa con el campeón de la Copa Paraguay. Sí. Pero como en ese año del el mejor campeón del año, la mitad la tiene Garnero, por eso yo como que le digo 3 títulos. Pero lógicamente que él era el técnico. En la cuando- estadística, claro, en la estadística es 4. Yo entiendo tu explicación, pero en la práctica real es 4 títulos porque él estaba como entrenador en ese lapso en que se le da el título de campeón a Libertad. Pero al margen de esa situación, Jotita, Tano y Roberto, vos que estás en el día a día de Libertad, yo creo que es un técnico a ser considerado. Yo pensé que incluso tenía más, tiene 27 años, es un pibe. Es un pibe, un jovencito para el cargo de entrenador y manejó un vestuario pesado, le costó. Él yo creo que ahora ya tiene más experiencia, va a ser otro Ariel Galeano cuando toque llegar a vestuarios de este tipo. Pero está, en su palmarés ya tiene esos títulos de campeón. Ya es campeón, ya es un técnico campeón. Y aquí está la vuelta de Garnero, el súper ganador del fútbol paraguayo, que tuvo un rotundo fracaso con la selección paraguaya. Esta es otra historia. Vuelve a la casa donde fue varias veces campeón. ¿Se le cumple el sueño a Garnero? El sueño a Garnero. Sí. Nunca ¿Cuál se era quiso su ir. sueño? Nunca se quiso ir de Libertad. No, se le va a cumplir el sueño. ¿Cuál es el sueño de Garnero? Y lo va a poner todos los partidos a Néstor Jiménez. Está lesionado ahora. Cuando se recupere va a jugar. Yo nomás quiero decirle a todos ustedes, y especialmente a vos y a Benicio, que no está, que está enfermo, pero... Otra vez. Y sí, hace unos días nomás yo dije, Garnero vuelve a Libertad y ustedes saltaron todos en la mesa, por poco no me degollaron. No, porque vos tiraste cuando Galeano había... Galeano creo que ganó la primera fecha, hermano, ¿verdad? Solamente Sí, la primera La fecha. primera fecha. Y vos habías tirado, creo que en la 2ª o 3ª fecha, cuando había empatado y perdido un partido, vos ya tiraste lo de no, que se va, que se va. Que Y sí, porque- es que la misma persona Tercera fecha. la misma persona que anoche me confirmó ya es Garnero, me había insinuado que ya estaba hablado con Garnero, pero que él en principio había respondido que quería esperar incluso hasta el final por lo de su papá. Ocurre que después, bueno, el destino adelantó la partida de su padre y entonces se cambió el curso de la historia. Ahora, Sí, pero lo de Garnero, lo de papá de Garnero se dio ahora hace, ¿cuánto? 15 días atrás. no, él La semana estaba pasada. enfermo. La semana pasada. La semana Y pasada. bueno, nomás. pero yo hablé, no, 2 semanas. Cuando se da el caso de Garnero, cuando yo digo acá en la mesa y menciono, y la mesa se salta porque yo fui muy apresurado, dicen ellos, no, yo tenía la información de buena fuente. No puedo decir mi fuente, es muy cercana a la tuya mi fuente, pero se dio, aquí está, simplemente se dio lo que ya era en Radio Soa y Voz Populi, era un secreto a voces en libertad, vos estás ahí siempre. Sí, se sabía hace mucho tiempo ya. Obviamente Libertad quiso esperar que Garnero dé una respuesta ya de que sí. Por eso se lo iba a mantener a Galeano. Pero ya los resultados no se estaban dando. Ya le estaban preguntando a Garnero también, che, ¿qué tal si volvés? ¿Qué tal si volvés? El tema del fallecimiento de su papá también apuró mucho y Garnero se sintió mejor ya estos días y ayer mismo ya a la mañana se confirmó el hecho. Bueno, ellos llegaron ayer a la tardecita, ¿verdad? Sí, ayer a la tarde-noche ya estaban por el país. ¿Y a qué hora la presentación hoy? Hoy a las 5 de la tarde entrena en Libertad. Un poco antes va a estar Garnero ya con el plantel, en la información que tengo. Ujú. Va a estar en la aviación, en el centro de alto rendimiento, donde entrena en Libertad ahora, por las construcciones que se están realizando en la huerta. ¿Y qué sabes más que pasó ahí adentro con Ariel? ¿Dónde fue la rotura? Había jugadores ya de peso que estaban solicitando ya un técnico que tenga más peso. Se le complicó un poco más el manejo en algunos partidos. Se notó como que no encontraban las variantes, había un poco de capricho y a algunos jugadores ya le molestó eso, Ujú. a uno de los principales jugadores.
Y bueno, vos me dijiste que Ariel medio que ya le habían insinuado a la mañana, pero él habló y dijo ayer en conferencia de prensa, el jueves no jugamos el resto del año, como diciendo, si el jueves Yo tengo otra versión. no avanzamos, nos quedamos. Yo tengo una versión que Ariel fue a la conferencia de prensa él sin saber que iba a dejar de ser el técnico. Que él va a la conferencia, cuando finaliza la conferencia de prensa como que él se percata de una situación, no sé si le comentan una situación o él se percata de una situación que la cosa ya estaba encaminada como para que él no siga. Y que él se acerca a poner su cargo a disposición, le dice, los resultados no se dan, yo pongo mi cargo a disposición, tomen la decisión que quieran. Y que ahí le dijeron que él no continuaba. Esa es la versión que me dieron a mí. Porque a mí justamente me llamó la atención y yo pregunto, pero ¿cómo puede ser que él ponga su cargo a disposición si en la conferencia de prensa él habla de que el jueves se juega parte del año? Y esa fue la explicación que a mí me dieron. Que él cuando salió de la conferencia de prensa, creo que los dirigentes tenían que ir a buscar sus vehículos de un lado, donde estacionaban todos. Del otro lado, sí. Todos estacionaban juntos. Y que en ese momento ya había como una reunión ahí, que estaban hablando, no sé si en el lugar donde estacionaban los dirigentes o no. Y que de ahí salió alguna información de que ya le estaban viendo. Y ahí es donde él toma la decisión de decir, ya está, soy consciente, los resultados no se dan, yo pongo mi cargo de disposición y tomen la decisión que quieran tomar. Y que ahí le dijeron que no seguía. Vos me escribiste anoche en pleno programa de la polémica entre las 9:15, 9:20 más o menos. Sí. Y 1 minuto y medio, 2 minutos después que vos hayas dicho más o menos, yo adelanté, porque vos dijiste ya que no seguía, que estaba hablando con los dirigentes, sí. Me pusiste, ¿verdad? Sí. Parece que ya se va. Y yo, pues, cuando vos me dijiste eso, yo hago un tip y ahí tengo un retorno y ahí ya dijimos Garnero, nuevo técnico de Libertad. Y poco después vos nos enviaste esa foto, sí, que levantó en sus redes el hijo de Garnero, que es integrante, sí, de su cuerpo técnico. Uriel Garnero, que quedó como asistente después de la salida de Sebastián Rambert. Exactamente. Al paso siguiente, Juan José se pone en contacto con Ariel y le consulta si es real lo que yo dije, lo que vos ya habías adelantado y lo que se comenta. Y él le responde que sí. Él le responde que sí. Ariel Galeano nos respondió anoche. A mí no, le respondió a Juan José, a nuestro compañero, atentamente le dijo y sí. ¿Verdad? Que era real, que todo era real, que no seguía. Entonces nos fue Patito Aquino también, porque vos tenías la información de que Patito le había dicho, bueno, vamos, ya no se nos da, ¿verdad? ¿O no? Patito se queda. Patito no va a salir del club. Patito es funcionario y va a quedar en su puesto anterior. Yo en ningún momento le Coordinador en la parte de inferiores. Ah, mira vos. Patito sí va a seguir en Libertad. O sea, el problema era Galeano nomás. Solamente Galeano. Y hay que ver algunos de su cuerpo técnico también. Hay que recalcar que hay, por ejemplo, el preparador de arquero César Córdoba vino de General Caballero. También están los preparadores físicos que estaban trabajando en formativas y hay que ver si continúan. Esos que estaban en formativa subieron a la primera con Ariel. Sí, eran sus preparadores físicos en la sub-17 que había salido bicampeón Ariel hace 2 años. Y ellos son los que subieron a primera con Ariel en su cuerpo técnico. ¿Ellos subieron desde que arrancó como técnico o recién de este año? No, desde que Ariel está como técnico, ellos forman parte. No, hay que ver si lo acompañan. Yo creo que no, seguramente. Bueno, no sé cómo será el código de estos profesionales, ¿verdad? Porque creo que Ariel acomodó un poco y bueno, su mano derecha, Pato Aquino va a seguir en el club, entonces ahí ya quiere decir que hay cosas que ya no se dan. Porque Ariel también era funcionario del club. Sí, era técnico de la sub-17 claro, hasta antes de era funcionario así como, ¿verdad? Y hasta fin de año él todavía era como el interino. Después recién quedó como el técnico principal así por contrato. Acá me están confirmando, no, le ofrecieron quedarse en formativa y dijo que no. Voy a darle tiempo para la familia, analizar errores y aciertos. Y mientras se va a dedicar a otra actividad no alejada del fútbol. Sí, él está como técnico en una beca también. ¿Cómo es eso? Es una empresa de becas de fútbol a otros países. Él está ahí dirigiendo ese lugar también. Ariel Galeano. Ya no sabía eso. Bueno, por las dudas nos responde Ariel esta mañana que le estamos buscando. A ver si intentás ahora de nuevo con él.
Acá Pero- me dicen que el PF que estaba con Ariel estaba luego ya en la primera. Y o sea, le ayudaba ya al PF de primera. Y cuando sube Ariel, como que se quedó el Sí, PF. estaba él, pero no era oficialmente porque el preparador físico era Acevedo de Garnero. Era de Garnero. Y bueno, y este PF que estaba con Ariel, Sí, ya colaboraba con Acevedo. Sergio Cáceres. Ya Él es colaboraba. funcionario del club. Él estaba melodeando por todos lados. Estaba inclusive en básquet, en reserva. Por todos lados, donde se lo necesitaba, estaba. Era como el funcionario que estaba en todos lados. Bueno, él es propietario de una empresa que beca a jugadores. Sí. Que él maneja eso. Y va a aprovechar este momento para seguir capacitándose. Tiene 27 años. Y es estudioso, un entrenador. Porque lo hemos visto en varios partidos. Vos le viste muchos partidos a Ariel Galeano, Tano. Yo creo que vos habrás sido el que más le viste que nosotros. Sí. No, me parece un profesional realmente muy interesante, muy tranquilo, muy sereno. Y bueno, y ahora, por lo visto, quiere abrirse camino solos de vuelta en el mundo de la primera división. Y es totalmente comprensible. Me parece muy bien. Aparte, yo creo que es un momento de refrescar un poco la mente, de tranquilizar, porque él vivió realmente momentos muy complicados. Incluso ganando partidos. Sí. Siempre tenía algo ahí extra. Bueno, nosotros éramos testigos ahí en Cancha de Libertad, sea Jotita, vos, Benicio, me tocaba ir al partido, ahí ganaba Libertad. Y como ahí es tan corta la tribuna que está al lado de las cabinas, que le dicen preferencia ahí, porque es cortita, y la gente le daba con todo. Sí, parece que no era suficiente lo que hacía. Sí, es raro. Lo que pasa es que, lastimosamente, a veces en algunas posiciones, en estos casos, parece que la juventud no transmite esa confianza y esa seguridad. ¿De? No, y como es tan joven, seguramente la gente, no sé, le trato de buscar la explicación, Cotira, porque, no sé, ganaba partido, igual le objetaban, le gritaban, le silbaban, le abucheaban al técnico. Pero el hincha es así. O sea, al hincha no le pidas cordura muchas veces porque se guía más por lo pasional que por lo mental. El hincha es pasional. Ahora, si él no funcionaba, no hubiese sido campeón de los torneos que ganó. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay muchas cosas que quiero decir, pero me voy a serenar un ratito antes de hablar. Gracias por la respuesta. No voy a hablar, dice que todavía, pero vamos a intentar igual. Por ahí otro tiene más suerte. Bueno, algo más de Libertad con la presentación, a ver la expulsión de Tacuara Cardoso, ¿qué pasó? Y desde el momento que entró Tacuara ya lo habían recibido de una manera muy, muy bruta los defensores. Tacuara, Dice que Gutiérrez de entrada le recibió con una- le metió un empujonazo y Tacuara no le gustó mucho eso. Él es un jugador así muy tranquilo, pero cuando le provocan se exalta bastante. Y no es la primera vez que pasa esto también. Ujú. Y bueno. Con los centrales Emiliano no hay tu tía ahí, no hay chapa, no hay apellido, no hay número, no hay figura. No, ellos estaban ahí para romper. Y le sacó primero de partido a Roque, le sacó de partido a Tacuara. Y bueno, quiere decir que cuando se decía que había problemas en el vestuario de Libertad, que había fisura y que algunos jugadores ya no había ambiente, atmósfera con el entrenador, eran cosas ciertas, porque ahora me están ratificando. No voy a dar nombre, ahí dice que algunos jugadores ya... Es raro Libertad, 5 partidos sin ganar y jugando mal. ¿Verdad? Si vos jugabas, por ejemplo, y no tenía contundencia, Sí. pero jugaba mal Libertad. No tenía esa reacción, esa intensidad, esa dinámica, nada. Nada, mucho nerviosismo, lo que había pasado con Lucas Sanabria, ahora pasó con un experimentado como Oscar Tacuara Cardoso. Sí. Muchos lesionados. Y sí. Un ambiente atípico en Libertad. Bueno. ¿Qué hora dijiste la presentación? A las 5. La práctica un poquito antes, a lo mejor ya el profesor Garnero va a estar con el plantel otra vez en un reencuentro. Ya tomó el timón de nuevo de Los Ríos, ¿verdad? De los Ríos fue el encargado de esta decisión, a mí me dicen. Que él empezó a ordenar unas cuantas cosas en el club y que uno de estos motivos fue la destitución también de Galeano, que no estaba teniendo un buen ambiente con el plantel y por eso él fue el que decidió eso. Estábamos viendo aquí las imágenes de cómo le recibió Gutiérrez. Un empujón ahí, se calentó Tacuara de entrada. Mira, un empujón ahí. Le amaga, ¿te acuerdas? Sí. Comenzó. ¿Y Y cuál después fue? Tacuara le cobró.
Sí. le cobró. La primera tarjeta amarilla fue De eso. Un poquito levantó el bracito ahí. un poquito mucho. Ahora, ¿y lo de Roque? Y hay que esperar por Roque. Una lesión muscular de vuelta. Hace mucho Roque no estaba teniendo muchas lesiones musculares. Él venía bien. Muy bien físicamente. Venía muy bien bastante físicamente. Es raro lo que pasó ayer. Al hacer un pequeño esfuerzo en una jugada, terminó estirando el posterior y hay que aguardar los resultados. Bueno, antes de ir a la pausa y despedir tu participación manejando al dedillo todo lo de Libertad, la gente de Canal Pro de la media cadena cumplió 8 años. El domingo cumplimos 8 años con Canal Pro y también hay que felicitar al canal, 8 años liderando la parte de la producción agropecuaria, ganadera, tecnológica, industria, economía, en todo sentido. Bueno, por última vez un saludo de afecto para tus compañeros de Pro porque son muy celosos, te reclaman. Como te trajo Deporte Total aquí ahora a la poderosa media cadena dentro de Deporte Total Radio y Televisión, se pone un poco celosa la gente de Pro. Un saludo grande para la gente de Pro. ¿En qué área estás en Pro? Sí, yo estoy en la parte de redes sociales en Pro. Ah, ahí sos muy buenos ahí vos, ¿eh? Pero saludar a las compañeras y compañeros, se Sí, ponen celosos. un saludo a todos mis compañeros. ¿Quién es tu director en Pro? El señor Omar Abogado. Principalmente a él que me da el permiso para venir acá también. Lo único que falta es que Omar no te dé. No, Cualquier cosa avísame, yo voy a ir a la oficina de Omar Abogado. que me da el permiso también. Cariño Omar, grande para Omar y para la gente de Pro. Para estar acá presente. Gracias, Roberto. Excelente. Garnero esta tarde a las 5 asume con nuevo técnico de Libertad. Retorna al múltiple campeón del fútbol paraguayo. Pero en su palmarés fracaso con la selección. Vamos a ver qué pasa en su nueva etapa con Libertad. Ya venimos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Ariel Galeano, buen día. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un placer saludarte a vos y toda la audiencia. ¿Qué pasó en Libertad? ¿Por qué te vas? Bueno, nosotros, Luis Enrique, como sabes, somos esclavos de los resultados, los técnicos de fútbol. Y hoy no se dieron los resultados que se habían planificado, es una realidad. Nosotros hoy teníamos en mente estar en otra posición en el campeonato. Y bueno, el hecho también de que el equipo perdió un poquito la forma hizo que también se tenga que tomar esta determinación, ¿verdad? La cual estamos completamente de acuerdo y prácticamente fue de mutuo acuerdo también. ¿Qué pasó en el vestuario? La gente dice que un poco hubo fisura en tu vestuario. Yo sé que lo vas a ser muy comedido a la hora de expresar, pero ¿a qué se debe todo este bajón, esta falta de respuesta después de ganar todo? No hubo ninguna fisura con nada ni nadie. La verdad es que si vos ves un poco el vestuario al terminar el partido, es de personas que están rotas de lo físico y del corazón también, porque demuestran que luchan, ¿verdad? Yo creo que más allá de eso está un poco que de un tiempo a esta parte dejamos de jugar bien y eso implicó en los resultados, ¿verdad? ¿Quién te comunicó? Nunca hubo nada de conflicto, mi hermano, al contrario. Disfrutamos muchísimo del trabajo y siempre tuvimos un excelente grupo que nos respaldó en todo momento. De hecho, que nunca hubiésemos logrado nada sin ellos. ¿Quién te comunicó a vos, de los Ríos o quién? El presidente Rubén Di Torres
ayer al terminar el partido estuvimos reunidos y nos comentó un poco de la decisión y bueno, nosotros la acatamos. ¿Te ofrecieron seguir en el rol anterior o algo más en la formativa o no? Sí, de hecho yo por contrato, Luis, tenía un acuerdo de poder optar con un cargo dentro del club en caso de que se dé mi salida del plantel principal, pero he decidido yo por el lado personal tomarme un tiempo ahora y bueno, seguir capacitándome, conformar de vuelta, no conformar de vuelta, pero reestructurar un poco mi cuerpo técnico, porque como sabrás, este cuerpo técnico se unió con empleados del club en su momento y bueno, habrán algunos que deberán continuar en el club y otros que no, entonces deberá haber una reestructuración en mi cuerpo técnico para el futuro. O sea, vas a armar un cuerpo técnico nuevo, porque así como están las cosas, la información que tengo es que, por ejemplo, el que era tu asistente directo seguirá siendo empleado del club. Sí, yo te digo que tiene que reunirse ahora. Yo salgo del club, salí hace un rato del club, fui el primero en reunirme y cada uno estará ahora viendo su situación de continuidad o salida, ¿verdad? De acuerdo a eso yo tendré que reorganizarme, ¿verdad? Ariel, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jotita? Un placer. Igualmente, Ariel. A mí me comentaron que después de la conferencia de prensa vos te habías acercado a un directivo, no sé quién, y le dijiste que los resultados no se estaban dando y que tomen la decisión que quieran tomar. ¿Esa comunicación se dio, Ariel? Sí, fue después de la conferencia de prensa, después de prácticamente la conferencia de prensa teníamos que pasar al bus, ahí me encuentro con el presidente, Vitore, y bueno, cruzamos un poco palabras, coincidimos realmente en que ya la situación no estaba siendo favorable en lo deportivo y que si tenía que yo dar un paso al costado era ese el momento. Y eso de alguna, a ver, si lo querés aclarar, genial, y si no, también lo voy a entender perfectamente porque siempre hay código de vestuarios, pero cuando habló de Alejandro Silva, no apareció en el partido contra Meliano en la ida, tampoco está fecha por el campeonato, muchos hablaron de que tuviste un cruce verbal con Alejandro Silva. ¿Esa situación no ocurrió, Ariel? No, fue netamente una decisión. Mira, yo, Jotita, este partido, por ejemplo, que pasó, quedaron fuera. Nosotros tenemos 38 jugadores en el plantel, de los cuales 11 juegan y 12 van al banco de suplentes, ¿verdad? O sea, 23. Hay 15 jugadores que quedan fuera de cada lista que quedó, ¿verdad? Y realmente en su momento les tocó a otros, y esta vez le tocó, por ejemplo, a Merlini, que quedó fuera también de la lista. Bueno, Gustavo Aguilar tuvo también un temita personal, pero siempre fecha tras fecha. Bueno, Miguel ya ha quedado también muchas veces fuera de lista porque no podíamos llevar a veces dos centrales de suplentes para tener siempre más variantes ofensivas en el banco. Y como Ale venía jugando de lateral derecho también, veníamos optando en el banco nosotros por la situación en la que nos encontrábamos, de no poder hacer goles primero, de no poder estar ganando en los partidos, siempre priorizar un poco más a los delanteros, a los extremos. Muchas veces llevamos más extremos que otras posiciones para poder tener variantes ofensivas, ¿verdad? Porque esa es la necesidad. Y por ahí, si te fijas en nuestras listas de concentrados, siempre hay 4 defensores, 1 a 2 defensores máximo en el banco de suplentes, ¿verdad? Porque como te explico, veníamos con la necesidad de ganar y priorizamos tener la mayor de las variantes, caso extremo y delantero para el banco de suplentes. Claro, aparte tenés jugadores, o tenías jugadores polifuncionales también, ¿verdad? Jiménez te podía jugar de central o de lateral, eso te daba la posibilidad de utilizar ese cambio para la mitad de cancha, etcétera, etcétera. Eso por ejemplo, Jotita, es buenísimo lo que decís, porque pasaba mucho el año pasado cuando teníamos solamente la posibilidad de llevar 18 jugadores. Me pasaba que jugaban Diego Viera y Barbosa de titulares y yo llevaba a Néstor Jiménez de suplente y por ahí quedaba fuera Luis Cardoso. Y iba Néstor Jiménez porque Néstor me podía jugar de central y de lateral, ¿verdad? Entonces, generalmente como teníamos en ese entonces 7 suplentes, solamente llevábamos un arquero, un defensor
y después un volante y delantero, ¿verdad? Porque Libertad tiene que ganar cada partido y aumentar las probabilidades de ganar es tener más variantes ofensivas dentro del banco, ¿verdad? Claro. Ariel, a mí me llamó poderosamente la atención lo siguiente. Indistintamente a que hemos visto un volumen de juego inferior a ese Libertad campeón de la Apertura, yo también vi un Libertad con freno de mano. Jugadores que por ahí te podían dar una aceleración o te podían dar algo diferente. Te voy a citar nombres porque la verdad que yo los veo jugar ahora y la verdad su nivel futbolístico me sorprende. Lorenzo Melgarejo, uno de ellos, que me dijeron que venía jugando un poco tocado. Lo de Lucas Sanabria. Lescano, por ejemplo, que terminó muy bien el torneo de Apertura. Jugadores que vos veías que te podían dar un poco eso diferente. Hoy uno lo observa y la verdad que no salen de cambio segunda, Ariel. ¿Es un tema físico o pasa también por un tema de confianza, del temor a equivocarse, han perdido confianza, tienen muchas dudas en la cabeza? ¿Por dónde pensás que pasa este ritmo futbolístico de Libertad más allá del nivel? Sí, primero, Jotito, yo creo eso, el tema de la confianza como primer factor, porque de hecho se da la primera fecha cuando jugamos nosotros con Tacuarí, tuvieron buenos rendimientos, hicimos 4 goles ese día. Después de perder con Nacional un poco y empatar los siguientes partidos, como que fue cayendo un poco el rendimiento, los rendimientos individuales, que bueno, yo creo que pasaron más por falta de confianza que por decisión. Después sí, obviamente hay muchas cosas que de repente no se saben, como por ejemplo lo de Melgarejo, ¿verdad? Melgarejo, ante la lesión de Iván Franco, Marcelo Fernández, que no venía aún de la Olimpiada, nosotros tuvimos una situación con Lorenzo, ¿verdad? Lorenzo hoy está jugando con una lesión de menisco y bueno, él pone toda su voluntad en favor del equipo para dar una mano justamente por las ausencias que ya tenía el equipo, ¿verdad? Nunca pudimos volver a contar con Tito Villalba, por ejemplo, y Lorenzo tiene eso, ¿verdad? Esa ¿cómo te puedo decir? Esa convicción de ayudar al grupo, de saber que el grupo por ahí venía por un mal momento y de aguantar el dolor que tiene para dar una mano al equipo, ¿verdad? Yo creo que por ahí puede pasar también un poco que no esté en su mejor versión, ¿verdad? Y a poco Libertad va recuperando jugadores como Tito, que te decía, Iván Franco, que se había lesionado en nuestro primer partido de esta segunda parte con Universidad Católica en el Defensor del Chaco, que bueno, hizo también que tengamos un decaimiento, ¿verdad? Porque se fueron lesionando jugadores que habían sido determinantes en un momento y que nos venían dando una mano demasiado importante, ¿verdad? Bueno, Ariel, Tano, ¿tenés alguna consulta, Sí. Ariel? Ariel, Tano, soy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bueno, éxito para lo que se venga. Quería preguntarte, porque yo percibía afuera, me imagino que si lo vivías adentro era casi un infierno, ¿verdad? Había como un ambiente de que lo que vos hacías nunca era suficiente. No sé si desde adentro también vos lo percibías, porque me imagino de que a pesar de las victorias, de los títulos y compañía, de que siempre te estén buscando la vuelta, realmente es un ambiente bastante tóxico. ¿Lo percibiste eso en los últimos tiempos, Ariel, o no? Sí, Tano, bueno, la verdad que de darme cuenta, sí, evidentemente me di cuenta, ¿verdad?, de que por ahí no había capaz tanta paciencia, pero bueno, es entendible también porque Libertad está tan acostumbrado a ganar siempre y competir bien arriba. Hoy realmente la posición en la que dejamos el club no era la planificada. Nosotros antes de arrancar este segundo semestre teníamos la visión de hoy estar en totalmente otra posición en la cual estamos en el campeonato de clausura. Y es súper mega entendible, ¿verdad? Aparte de que también hubo un bajón en el nivel de juego que hizo que tengamos pocas situaciones de gol por partido y bueno, evidentemente el hincha no puede estar conforme con eso, ¿verdad? Porque la realidad es que el club amerita mucho más. En este autoanálisis que estás haciendo, ¿te reprochás algo? ¿Te reclamas algo?
No, súper tranquilo y con la mente puesta en mi crecimiento. Yo lo tomo todo para mi favor, todo como un aprendizaje. La verdad que creo firmemente que uno debe ponerse la actitud por sobre las cosas que le pasan y no tener una actitud por lo que le pasa a uno, ¿verdad? Entonces, hoy adopto una postura de seguir creciendo, de tomarme ese tiempo un poco para compensar tiempo perdido con la familia, de seguir capacitándome. Quiero viajar un poco al exterior a nutrirme un poco la cabeza para algún próximo desafío y así también, bueno, ir viendo detalles como lo que mencionaba anteriormente respecto al cuerpo técnico, ¿verdad? ¿Te vas de Libertad sorprendido, extrañado, enojado con la respuesta, con la reacción de algún que otro jugador que era distinta cuando ganaba y cuando los resultados no empezaron a aparecer? ¿Te sorprendió esa situación? Yo me voy feliz porque aprendí muchísimo. Feliz por eso, primeramente, porque ningún curso me hubiera dado lo que he aprendido en este último año. He aprendido cosas muy significativas, como por ejemplo el hecho de enfocarme mucho más en los jóvenes, en el día a día, que los más grandes, porque los más grandes fueron ejemplos siempre y mostraban el camino a los más chicos. Y por ahí uno como entrenador debía estar siempre más pendiente de reacciones o acciones de jugadores jóvenes más que de los grandes, ¿verdad? Y bueno, ese trabajo en conjunto que tuvimos, la verdad que fue muy lindo, una experiencia demasiado buena. Ayer, cuando le daba la noticia a los capitanes del equipo, a los jugadores más grandes, ellos me manifestaron que siempre estuvieron contentos y conformes con mi trabajo. De hecho, uno de ellos, un jugador muy importante, me ha dicho que había sido un lujo trabajar conmigo y eso es lo más reconfortante de esto, ¿verdad? Para mí no hay felicidad más grande que las personas con quienes trabajé sepan primeramente de mi honestidad deportiva y después de la capacidad que tenga como entrenador, ¿verdad? Eso es lo más lindo que me llevo y que está por encima de los títulos conseguidos. ¿Realmente cuántos años tenés, Ariel? Yo tengo 27 años, cumplo 28 el 7 de septiembre. Demasiado joven para este puesto. Tenés todo para crecer y seguir creciendo. Te felicito. Mira que a mí me habían dicho, no tiene 27 y ya tiene 30 y realmente sos un pibe para el cargo. Te lo digo con toda seriedad y sé que sos una persona estudiosa. Que te vaya bien, Ariel. Ya seguramente nos vamos a cruzar en cualquier momento aquí en este programa, en otro lado, pero siempre hablando de fútbol porque sé que seguirás vinculado a lo que es el deporte más hermoso del planeta. Muchas gracias, Luis Enrique. Un placer saludarte a vos y a toda la mesa y las órdenes. El joven, 27 años tiene. 27 años. El ex técnico de Libertad. Ya venimos. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo.
Auto. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.275 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinilero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y en los VGs de todo el país. Sortea este domingo, Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Bueno, 12 con 11. Anoche me preocupé en algún momento. ¿De qué? Y porque viste que el técnico de la selección estaba en la cancha de Trinidense. Por el pobrísimo nivel. Y nos decía Ernesto de que cada rato estaba usando el celular. Y me preocupaba de que por ahí le chateaba de vuelta al presidente de la Federación de Costa Rica para salir corriendo de lo que estaba observando. Pobrísimo. Porque realmente es preocupante lo que vimos ayer, porque no estamos hablando de un partido de descenso. Estamos hablando de un partido donde estaba el campeón en cancha. Y un equipo que habitualmente también juega bien, como el caso de Ameliano. El espectáculo fue pobrísimo. El 0-0 le quedaba grande incluso. Sí, es que está bajo el nivel del fútbol paraguayo. Nuestro campeonato está bajo. Es preocupante. Y el tema de los goles es... Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Por eso es que yo si pudiera llamaría, no me interesa quién fuera y qué diga la gente, me llamaría a todos estos que están siendo reservados por el cuerpo técnico de la selección, pero no sé quién le habrá ayudado ahí, creo que le habrá ayudado el gerente deportivo, ¿verdad? Para el tema de los jugadores, además él tiene todo el seguimiento, ¿verdad? Isidro Pita, quiero hablar con Pita, quiero hablar con Paiva, son jugadores reservados y son hombres que están arriba y que están haciendo goles. A Arce ya lo conocemos, sigue haciendo goles, creo que ya anotó, si no me equivoco, atención a lo que voy a decir, 20 goles en 20 partidos más o menos tiene el promedio de... ¿Cómo? Con Liga de Quito, o sea, necesitamos gol. Entonces necesitamos, no podés... Usted había mencionado incluso de Pita y para refuerzo de aquella selección que fue a las Olimpiadas, ¿verdad? Tenemos que verle a otros, en otro estamento ya a este muchacho. No puede seguir haciendo tantos goles en Brasil. Por algo está jugando de titular, por algo está haciendo goles. Y esa es una materia que nosotros no tenemos con facilidad. Pero no es solamente eso. No, es un todo, Juan Eduardo. Nosotros necesitamos, primero, para que ellos puedan funcionar, nosotros necesitamos elaboración. Barreiro hacía goles de todos los colores en San Lorenzo. Y después vino la selección y tampoco funcionó. Alex Arce todavía no hizo un gol con la selección paraguaya. Pero jugó muy poco y demostró algunos buenos movimientos. Bueno, ahí está. ¿Vos estás hablando de gol o estás hablando de buenos movimientos? Pero vos tenés que cuantificar los partidos jugados. Fue una Copa América desastrosa. Ahí está. Entonces, no le sumen los goles que hacen en sus clubes porque ahí hay un organigrama y hay un funcionamiento que a lo mejor los favorece a ellos. Entonces, nosotros lo que tenemos... Yo subrayo lo que dijo Garnero. No nos quedemos con los goles que hace fulano, mengano y tritano en sus clubes porque es totalmente otra cosa. Lo que nosotros tenemos que hacer es traer a esos jugadores que tienen buen rendimiento, traerlo a la selección y adaptar una selección que tenga un funcionamiento para que ellos puedan tener la posibilidad de convertir. Eso es lo que dijo, pues no lo hizo. ¿Quién? Pero y Garnero. Y Alfaro también dijo eso. Alfaro. Te equivocaste. Perdón. Pero Garnero también dijo algo similar. Alfaro. Llevó suplente. Y al final termina siendo una excusa. Sí. Porque él no llevó a los mejores jugadores de paraguayos. Claro, yo te doy un ejemplo nada más, ¿verdad? Fíjate vos, Adam Barreiro. Y la gente jugó el otro día su partido de River por Copa Libertadores de América contra Talleres. Sí. Y lejísimo del Adam Barreiro de San Lorenzo. Sí. Pero lejísimo. Lo mismo que Ábalos. Claro, ahí está. Ahí está. Ábalos en Argentino Junior hacía goles de todos los colores. Y capitanía. Bueno, y ahora en Independiente y le está costando. ¿Por qué? Porque es otro estilo de juego, es otro tipo de rodeo para él. A lo mejor Adam hoy tiene un papel secundario, que en San Lorenzo era primario. Ábalos era ídolo en Argentino Junior, en Independiente a lo mejor no tiene ese papel protagónico. O sea, hay demasiados factores.
yo no me quiero quedar con los goles, porque si vos me preguntás a mí, yo hoy, por ejemplo, pienso en Alcaraz, por ejemplo. A mí me encantaría Alcaraz, pero ¿qué va a pasar? Si vos lo traes a Alcaraz en una selección de Garnero, en donde a los tumbos y todo lo demás, y a lo mejor no te va a funcionar tampoco. Y vamos a ir quemando y quemando y quemando delanteros, y nosotros necesitamos un buen funcionamiento primero para que los goles puedan llegar. Eso para mí es categórico. Goleadores tenemos. Que busquemos situaciones nuevas, ¿verdad? Claro, gente, uno tenemos, que otra gente. Bueno, pero tenemos. Tenemos que... Bueno, pues Alcaraz es uno de ellos, Jotia. Yo estoy con tu opinión. No, ahí tenés, Alcaraz. No, pero espera, ¿por qué Alcaraz? Yo te iba a decir, ¿por qué? ¿Qué? ¿Sabes por qué Alcaraz? Porque es un jugador que tiene técnica. No, multifacético. Va bien por arriba. Él es multifacético. No tiene problema de jugar por izquierda, por derecha. Y yo te digo, entonces, eso necesitamos. Yo me sumo a lo que vos decís. Yo, yo Cuenca yo ya lo traigo para este combo. Y lo veo, lo observo, cómo se ve. Él tiene un ritmo diferente. Juega en el Milan. No está jugando un torneo de Exa, está jugando en el Milan. Un club que ganó... ¿Cuántas Champions tiene el Milan? 7. Está jugando en el Milan. Traerlo, observarlo, un chico joven. Yo vi el partido de Talleres con River, y vuelvo a repetir, no es algo personal, pero yo veo los goles que hace Matías Rojas en el Inter de Miami, y después no puedo creer que sea el mismo Matías Rojas que nosotros traemos a la selección. Sí. Me parece que lo cambian por el camino en algún vuelo, no sé si cambiaron pasaporte y los manda el hermano, no sé, no entiendo, pero yo veo el partido de Matías Galarza en Talleres. ¡Ay, mamita querida! Y yo te diría, ese tercer volante que nosotros tanto buscamos en el medio, ese puede ser Galarza, por ejemplo. Coincido contigo, vamos probando cosas nuevas de jugadores que rinden en sus clubes, pero así como le traemos a esos jugadores que en sus clubes no deslumbran, vamos a darle un sustento para que ellos puedan reprisar ese tipo de actuaciones. Y bueno, pero ahí está el trabajo que le corresponde al entrenador, a Gustavo Alfaro, ¿verdad? Yo creo que hoy el entrenador... necesita, viene tal técnico, tal entrenador, tal estratega, tal responsable del equipo, y convocaba siempre a los mismos. Y quedaba una lista larga de jugadores que no eran tenidos en cuenta, que no eran probados por A o B motivo. Y el peor de todo fue Garnero. Garnero destruyó absolutamente toda la esperanza que teníamos en él, pero trituró la esperanza. Porque no solamente no convocó a los que tenía que convocar, sino que nos dio una bofetada con varios jugadores que convocó para hacerlos jugar inclusive de titular en la selección paraguaya. El peor fracaso de los últimos tiempos que yo he visto a nivel de selección como entrenador lo cometió Garnero, en el cual sentamos mucha esperanza justamente por su conocimiento de lo nuestro. Y fue un blef, porque realmente lo de Garnero fue un rotundo fracaso. Él murió en su capricho o en su ley, lo que fuera. Ya fue Garnero, es página... atrás. Ahora veremos qué hace con Libertad. Pero yo quiero nomás decir que Alfaro necesita hacer algo distinto. Por lo menos lo de Pita es la primera vez que lo reservan. No sé si es la primera vez, pero ahora suena fuerte. La vez pasada habíamos preguntado por él y supuestamente no había estado reservado. A mí me cae bien lo de Pita porque justamente ustedes dos citaron. Yo acompañé cuando ustedes hablaban de ¿por qué no se le trae a Pita para llevarlo a los Juegos Olímpicos? Claro, ¿verdad? Y yo, la vez pasada su equipo, ahí está la tabla. Ahí está la tabla de goleadores. ¿Dónde está Pita? Tercero. Está tercero. Detrás de Pedro del Flamengo y Lucero de Fortaleza. Ahí está. Es una producción de goles que importante. Y está jugando en Brasil. Y de Casco del Mineiro. Un fútbol mucho más competitivo que el nuestro, que tiene otra dinámica. Y esta tabla de ahora no es solamente ahora, en este momento. Ya había sido el máximo goleador de su equipo. Venía de una racha de contundencia, de madurez, anotando goles. Pues yo eso es lo que siento, ¿verdad? En él. Pero en fin, el caso de Cuenca, yo me sumo a eso. No puede estar jugando contra el Bayern, contra el Real Madrid, contra el City, si es que no tiene condiciones. Yo cada vez que lo veo, lo admiro más. Porque tiene una zurda picante, encarador. Tiene algo de Ramoncito Sosa. Sí. ¿Verdad? Tiene algo de Ramoncito Sosa. ¿Cuál es la mayor virtud de Sosa? Que es rápido y encarando, ¿verdad? Claro. Él va, ¿verdad? Enciso es de otra característica. Yo lo veo a Cuenca teniendo cosas de los dos, ¿verdad?
Y que cómo se mueve por el perfil derecho, porque él juega mucho por allí, ¿eh? Sí, él juega por derecha. Por derecha la hace jugar en el Milan, Siendo zurdo, juega por derecha. ¿verdad? Y tiene, algo tiene que tener. Para mí Sosa es más rápido, Enciso es más rápido que Cuenca. Cuenca es de esos volantes ofensivos que tienen muy buena técnica en sus piernas zurdas. Sí, mucho control de pelota tiene el Juan Eduardo. Él no es... Extremo no es. Extremo así, puro natural como Sosa, por ejemplo. Pero a mí me encantaría verlo jugar un poco suelto. ¿Quién era el que mucho... otro jugador que citaste recién, Matías Galarza. Galarza lo que está jugando es una barbaridad. Sí, pero ¿quién fue el primer entrenador que le había citado que a mucha gente... Berizzo. No, pero Barros Esqueloto también lo convocó, ¿eh? Sí, pero no, vos preguntaste el primero. Sí, el primero fue Berizzo. Sí, tenía esa duda si era Barros Esqueloto o Berizzo, ¿verdad? Y lo convocaron cuando él estaba en Brasil, antes de su transferencia. Sí. Antes de su transferencia. Como estaba en Vasco. Sí, y en un momento dado, creo que en un partido importante lo hicieron jugar por izquierda. Sí, porque él lo habían Hoy convocado y recordás que perdió el vuelo. Sí, y quedó fuera. Quedó fuera. ¿Verdad? Pero él antes jugó por izquierda cuando jugó en la selección mayor, yo recuerdo, y ahora está jugando como interno. ¿O no en Talleres? Sí. Juega como interno. Por eso que vos dijiste el tercer volante que nos falta. Sí, después jugó como un cuarto volante, o sea, jugó como volante por izquierda también cuando fue expulsado su compañero. Y jugaron con un solo punta, él pasó a jugar de volante izquierdo. Estamos ya dando otros nombres para sumar junto a Diego Gómez, ¿verdad? Porque Diego Gómez es un jugador de selección. Por ahí seguramente no tengo duda que a Cuba lo va a convocar. Es uno de los que ha tenido mejor rendimiento en estos últimos partidos a nivel de selección. Sí, Villasanti va a estar. Villasanti va a estar también. Es decir, hay algunos jugadores que no podés soslayar, ¿verdad? No podés decir, no, esto ya no, otra vez. No, tenés que llamar porque no tenés otra cosa. Y aparte están jugando bien. Y aparte, que lo llames no quiere decir de que vayan a jugar. Porque si hoy uno va a buscar la preferencia de esos tres volantes, son Villasanti, Cubas y Diego Gómez. ¿Verdad? Así rápidamente hablando. Pero yo pienso más en un Matías Galarza por Matías Rojas. O un Galarza por Sánchez. Que cuántas veces ya vinieron y no producen. Vamos a empezar a buscar algo nuevo. Busquemos algo, a lo mejor estos chicos vienen, le dan frescura, esa dinámica que necesitamos, no tanto jugadores aburguesados que ya saben que van a venir como sea. Ojalá. Aunque tengamos 2 jugadores por línea, yo creo que ese aire de renovación va a ser distinto, ¿verdad? 2, 3 jugadores por línea sería realmente espectacular. Hay algo que también nos llamó la atención en los reservados, está también Guillermo Paiva. Lo dijo el propio entrenador de Colo-Colo. Vamos a escuchar un poco. Paiva lo citaron a la selección, lo llamaron a la selección, por algo él, están observando que está en muy buen momento. El arco se le va a abrir, están trabajando para eso. Está en muy buen momento, no sabemos si se va a ir, pero fue citado, dijo. Está en buen momento, está trabajando. Sí, fue citado a la selección, digo, es una reserva. Sí. Claro, estamos hablando de eso. No ¿verdad? quiere decir de que vaya a estar en la lista definitiva, pero de todas maneras está reservado. Lo que te está diciendo el entrenador con eso es, mira, te estamos observando. Sí, él dijo que está en un gran momento, dijo su entrenador por pero habló, yo lo he visto poco. Habló que ya se le va a abrir el arco, quiere decir que a una fecha no está marcando. O que le está costando marcar. Pero él arrancó muy bien en Colo-Colo. Bueno, 12:23. Le escuchamos a Robert, ya volvemos. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info, comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Lunes, miércoles y viernes. Cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. La
Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Si sos socio de la cooperativa Comecipar, podés acceder al crédito de consumo con tasas del interés del 18,5%, hasta 72 meses de plazo, cuotas de solo 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. 6 meses de suspensión, le digo Mario Jara. ¿Qué le habrá pasado a Mario Jara? Así tengo acá. Se tomó con Castro, parece. Pero Con César. ¿Se tomó una trompada? ¿O le dio, o qué pasó? No sé. No sé qué pasó. Vamos a ver si no atiende Mario Jara y Castro. ¿Por qué te reís, no? No sé, nunca escuché esto. ¿Y en qué partido? Él era dirigía. Castro está dirigiendo Carapeguá, ¿verdad? Y Jara 12 de junio. Jara el equipo 12 de junio de Villalles. Tengo entendido que sí. Bueno, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo terminó el partido? Independiente de Campo Grande. Ahí está Carlos Humberto Paredes. El partido de ayer. Ayer ganó Carapeguá sobre la hora. Independiente de Campo Grande. Independiente. Pero ¿y Mario Jara entonces con quién está? Yo no sabía que Mario Jara estaba en... Para mí estaba Carlos Humberto Paredes. El 12 de junio. El 12 de junio. Entonces es anterior. ¿Pasó la fecha anterior entonces? Lo que pasa que Mario tiene un antecedente. A ver, ¿cuál es el tema? ¿De qué partido es? Acá está, lee Botano ahí, que lee Tano. Dice, existiendo coincidencia Acá no es más cerca. entre los informes del delegado y del oficial de seguridad, en el mencionado encuentro, tenemos que decir cuál es el mencionado encuentro, acerca de hechos tipificados en nuestra reglamentación de la presente temporada, corresponde aplicar las sanciones previstas en el Código Disciplinario, que la sanción pecuniaria se aplica con una gradualidad atenuada dada la falta de antecedentes del señor Jara en hechos de violencia deportiva. Por lo tanto, el Tribunal Disciplinario de la APF resuelve sancionar al señor Mario Jara con la pena de prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo de 6 meses, así como la multa equivalente a 30 salarios mínimos de conformidad al artículo 79 del Código Disciplinario. El pago de la multa deberá hacerse efectivo dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución. Sí, está suspendido por 6 meses por APF. Ahora, ¿qué partido? ¿De qué? 12 de junio con Carapeguá. Suspendido por 6 meses. ¿Y pero qué pasó? Eso es lo que quiero saber. Está multado y está suspendido. Y a misa se ve que no fueron juntos. No, y ni fueron a orar al templo juntos, ¿verdad? Pero quiere decir que uno fue el agresor. Porque yo no veo que haya una suspensión para Castro. No, acá habla solamente de Jara. Y bueno, justo está de Castro en la noticia, pero él en esta vez, ¿verdad? ¿Cómo quedó también lo de Santanía, aquel tema? Y quedó así. De dinero, quedó flotando ahí, ¿verdad? Están en etapa de investigación. Vamos a ver si alguno de estos protagonistas nos atiende. Bueno, volviendo a la selección, mientras esperamos que aparezca por allí algún protagonista. Están trabajando intensamente, me dice acá un terotero. Intenso trabajo de hablar con jugadores por parte del entrenador. Yo prefiero que ya se meta de lleno y que no vaya a mirar los partidos del campeonato local por ahora. El nivel es muy... Está bajo nuestro nivel, eso tenemos que admitir. Pero en fin. Doctor Oscar Vicente Cabone, ¿cómo estás? Buen día, Luis Enrique. Para tu audiencia también. Muy buenos días. Bueno, ¿viste el clásico, verdad o no? Sí, lo miré íntegramente y con mucha atención. ¿Y qué te dejó a vos? Bueno, lo primero, Luis Enrique, me dejó una sensación de frustración. Pues yo estaba
estaba convencido después de haber estado unos minutos con el plantel, estábamos todos muy convencidos que íbamos a ganar. Y bueno, no pudimos tener la fuerza necesaria en la complementaria en el segundo tiempo para rematar el partido con unos contraataques bien armados. Yo le doy mucha importancia al cambio obligado que tuvo Alex Franco, que hace esa transición para el contraataque muy rápida y con mucha precisión, y eso sumado a la ausencia de algún delantero de peso también arriba, como el caso de Derlis, conspiró contra las posibilidades del Olimpia. Pero realmente si uno mira bien el partido, vemos que cuando Cerro se vino encima en el segundo tiempo, dejaba atrás unos huecos enormes que en otras condiciones Olimpia pudo haber rematado el partido. Pero fue un gran partido el Olimpia y fue un gran clásico. Sí, creemos que en el segundo tiempo ante a Cerro, que lo estaba empujando Olimpia, se daba más ocasión para el contraataque, y ahí es que nos sorprendió un poquitito que Martín no haya apostado a otra cosa. Yo creo, no sé cómo viste vos, que si bien es cierto Richard estaba cansado, lo que te da Richard en un partido así es un poco más. Le tendría que haber aguantado un poquito más a Richard e inclusive a Lucas Prato ahí unos minutos más, porque ellos tienen la experiencia, pues esa jerarquía te da esos toques para este tipo de partido. Bueno, puede ser, Luis Enrique, pero no te olvides que finalmente el cambio de Richard fue rozando los 30 minutos de juego. Entonces, y él realmente hizo un desgaste importante de contención, tanto en el primer como en el segundo tiempo. O sea, yo creo que esas cosas, los técnicos que están conviviendo diariamente en las prácticas de fútbol, conocen a sus jugadores, y conocen el momento y a quienes debe cambiar. Entonces, pero más que el tema de Richard, que está bien, hay que respetar todas las opiniones. Yo creo que la pérdida fundamental del Olimpia para el segundo tiempo fue el cambio obligado de este chico Franco, ¿verdad? Ahí nos debilitamos enormemente en la capacidad de contragolpear. Sí, porque él te da mucha dinámica en la transición de defensa-ataque. Claro, y ahí perdimos toda posibilidad y tuvimos que meternos atrás. Ahora, doctor, más allá de esto, creo que ese punto Olimpia, es decir, hasta los 31 del segundo tiempo, Olimpia estaba ganando el partido. Igual, más allá de que Cerro le estaba empujando, uno esperaba cerrar el partido. No se dio. Una ocasión que se dio lastimosamente Zavala, que estaba haciendo un gran partido. Otro cambio obligado de Olmedo. Que cometió la falta, y después otro cambio obligado que también tuvo Olimpia en su momento fue del chico Olmedo, que cada vez está firmándose más por derecha también. Sí, es correcto. Yo observé detenidamente la jugada de Zavala y del penal, y la verdad es que el chico, este joven de Cerro Porteño, aparte de ser un muy buen jugador, es muy vivo, porque el movimiento que hace con la pelota dentro del área, en cierta forma, fue también buscando la falta, buscando el penal. Y Zavala no tuvo otra opción. Él no podía saber que había un central detrás de él que a lo mejor podía cubrirlo. Y el instinto natural de un jugador es evitar que el rival pase con la pelota. Así que fue una jugada, que digamos, ahí no hay culpa de nadie. Fue mérito del chico de Cerro. Claro, lo bueno para Olimpia es que hoy Olimpia está forjando una identidad futbolística. Hoy podemos decir cómo juega Olimpia, que de hecho es muy vertical. Y eso lo ha logrado con el poco material que tiene, lo ha logrado el entrenador. O sea, para mí ahí hay que darle crédito. A Palermo está apareciendo un chico de tremendo futuro, que es Hugo Benítez. Ojo con este delantero que está saliendo de la cantera de Olimpia. El afianzamiento de Franco, que está creciendo en la mitad de la cancha. El propio Olmedo, que también es un chico de la formativa de Olimpia. A veces hay mal que por bien no venga, se dice acá. Palermo está usando muchísima gente de la formativa.
Y está el otro chico Zarza también, que viene de la cantera, que esta vez no tuvo oportunidad de tener minutos en el equipo, Óscar. Sí, coincido totalmente con este análisis. Yo creo que eso es lo positivo que queda y no olvidemos que estos chicos que acabas de mencionarlos, Hugo Benítez, propio Olmedo, Alex Franco, ellos van a ir creciendo a lo largo del campeonato. Con los partidos en primera división van a ir adquiriendo una experiencia que lleva sus minutos jugar en primera división para ir adquiriendo. Y lo segundo es que también se van a ir jugando más mecanizadamente, porque el equipo está estable, no es que está cambiando domingo a domingo, entonces ellos se van conociendo. O sea, yo estoy muy optimista con el futuro y por el gran trabajo que están haciendo tanto los chicos, los jugadores, los veteranos y el cuerpo técnico. Doctor, le saluda al Tano, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Tano? Muy bien, doctor, un gusto saludarlo. Con su experiencia, usted que habitualmente comparte con los planteles de fútbol, así en la previa a grandes partidos, grandes encuentros, ¿verdad? ¿Es simplemente una coincidencia o puede llegar a ser un factor fundamental de este aire como renovado en el Olimpia, con estos jugadores jóvenes que se han acoplado no solamente a la plantilla, sino también al equipo en sí? Está más que claro y todos sabemos que los resultados siempre son los que mandan en el fútbol, ¿verdad? Pero no sé si es una coincidencia, una casualidad o es una causalidad. No sé si usted adentro pudo percibir esa situación, doctor. Claro que sí. Lo he percibido y siempre es muy refrescante cuando empiezan a jugar unos jóvenes que llegan de la cantera, y sobre todo cuando se comienza a observar que son chicos para su edad muy maduros, porque esa es la verdad, son muy maduros, muy profesionales, muy sanos, no hay ningún elemento ahí contaminante, y eso significa que están dispuestos a llegar profesionalmente, a triunfar en el fútbol, a salir probablemente al exterior o ganar cosas importantes con el Olimpia. Creo que tiene que ser una satisfacción para todos nosotros. Sí, a lo que voy, doctor, es que siento de que debe haber mucho compromiso, ¿verdad? A los jóvenes siempre hay que llevarlos bien, de manera segura, ¿verdad? Y se hablaba tantas cosas de este Olimpia, de que supuestamente no querían viajar porque se les debía, que se pagaba, que no se pagaba, que problemas económicos aquí, que los resultados no llegaban. Y al final Olimpia supo capear todas esas situaciones y bueno, hasta la fecha anterior llegaba a la punta del campeonato compartiendo con el 2 de mayo. O sea, tiene que haber definitivamente un compromiso para ello, doctor. Claro que sí, así como también sin una correcta administración y trabajo de la comisión directiva, esas cosas no se consiguen. O sea, es un esfuerzo conjunto. Hay que dar el mérito a la actual directiva del Olimpia de poder sostener y poder tenerlos motivados a estos chicos, ¿verdad? Entonces, creo que es un trabajo, como siempre, de las tres patas fundamentales, ¿verdad? Comisión directiva, cuerpo técnico y plantel. No, eso es cierto. No hay que, quiero agregarte esto último. No hay que digamos, desmeritar el aporte que hacen a estos chicos, a estos jóvenes, el aporte que hacen los veteranos. Pues tenerlo al lado jugando a un Richard Ortiz, a un Lucas Prato, para ellos es un aporte invalorable, porque son, ustedes saben, lo que da la experiencia de estos muchachos es, para uno que está comenzando a hacer primera división, es importantísimo. Ahora me toca a mí coincidir y estar totalmente de acuerdo con tu análisis, Óscar Vicente. Ahora, hay puntos. Ayer nos tocó la oportunidad de hablar con Coto, con el presidente joven, comisión directiva joven, y lo sentí buena vibra, buena onda, comprometido a buscar a fin de año, aparte del objetivo deportivo, poder levantar todos los compromisos, particularmente de esos temas FIFA, para poder incorporar. Lo sentí con buena vibra, lo sentí acompañado. Recibí la información también que estuviste compartiendo con los chicos, con los muchachos, que es algo normal de tu parte en toda tu carrera ya como dirigente, ¿verdad? De Olimpia. Yo creo que
hay que un poco también fijarse en el esfuerzo que está haciendo esta comisión directiva, sin mucho protagonismo como otros expresidentes, pero Coto está tratando de encauzar esto dentro de su posibilidad y los acompañamientos de ustedes, que con la experiencia y el sí que tienen siempre para el Olimpia, están acompañando. Así mismo es, Luis Enrique. Yo me reitero en esto, son chicos que están dedicándole mucho tiempo y trabajo al club. Y Coto el presidente está muy metido y dedicándole todo el tiempo que requiere el club. Entonces, todo eso creo que ese conjunto de cosas genera un ambiente muy bueno y muy sano que nos permite pensar que podemos conseguir cosas importantes. Vos hablas siempre con todos y todos hablan contigo. Me refiero a la gente de Olimpia que siempre está ahí acompañando. ¿Qué sabés del tema de la obra, en donde es muy importante toda la actividad que está haciendo Alejandrito, el hijo de Ale? Sí. Bueno, yo, Luis Enrique, eso dejaría para que hablen con Alejandro, hijo. Él está llevando él y su hermano Máximo están llevando ese proyecto adelante, y la verdad que es un mérito y es una ejecución de la familia Domínguez. Entonces, no me gusta mucho opinar sobre esto porque todo el mérito lo tienen ellos. La idea y en este momento la ejecución de este proyecto magnífico. No sé si me vas a decir que sí o que no recuerdo si ya te planteé yo la consulta la vez pasada, o algún compañero de la mesa, Cotita, Altano o el profe Benicio te planteó. Sí. ¿Robert Harrison te llegó a hablar a un tema de la posibilidad de acercarte a la selección? No, eso nunca existió, Luis Enrique. Nunca existió. Nunca existió, sí. Bueno, tenemos una excelente relación con Robert, pero la verdad que jamás pasó el tema por la conversación. Bueno, ¿qué tema me decís, Gustavito? ¿Qué premio? No, está bien. No, me estaban preguntando nomás si había un premio especial de parte tuya, porque Olimpia sigue invicto, está todavía dependiendo de sí mismo, todavía el camino es largo, pero como por el empate del clásico. Y no, a mí no me gusta preguntar mucho del tema premio, pero... Sí, no, Luis Enrique, no, esas son intimidades de vestuario, no es relevante tocarlo así. Una última para mí sí es muy importante. Sí, Luis Enrique. Yo veo ahora resultados en Martín Palermo. No soy de tirar flores, pero yo veo que el entrenador Olimpia está haciendo un esfuerzo y está encontrando retorno en los experimentados y en los jóvenes. Sí. ¿Coincidís? Totalmente. Creo que recién ahora yo creo que están pudiendo desarrollar su trabajo, porque creo que cuando agarra Palermo y su equipo agarran la conducción técnica, para mi criterio Olimpia venía con una pésima pretemporada y con un pésimo nivel en lo físico. Entonces tuvo que capear eso, recibiendo a mitad del campeonato un plantel que básicamente no estaba preparado para competir. Y ahora sí, esto ya es resultado del trabajo de este cuerpo técnico, y es lo que estamos viendo ahora, para mi criterio, con mucha satisfacción. Bueno, una última y no robarte más tu tiempo. Estamos en una nueva etapa que arrancamos con la selección paraguaya. ¿Qué dirías? Gustavo Alfaro es nuestro nuevo entrenador, vamos a debutar contra Uruguay en el Centenario, que vos sabés que es difícil. El siguiente partido el 10 de septiembre aquí en Asunción con Brasil. ¿Qué opinás al respecto, Oscar Vicente? Y son partidos muy difíciles. Yo creo que el profesor Alfaro no va a poder, no se va a poder corregir ciertas cosas con tan poco tiempo de trabajo. Pero lo que sí quiero agregar sobre esto es que mirar a todos estos jóvenes que están surgiendo, como Hugo Benítez, como el propio Partazú, este lateral derecho de Cerro, que es nuestro Olmedo,
El de Cerro. El lateral derecho de Cerro, son todos jóvenes que tienen un futuro para el fútbol paraguayo impresionante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Y bueno, le espera una dura tarea a Alfaro porque creo que milagros no se pueden hacer en un mes, ¿verdad? Es cierto. Te referías al chico de Cerro, lateral izquierdo León, ¿verdad? El de 17 años. Sí, a León, exacto, perdón, al lateral izquierdo. Estás viendo fútbol vos. Juega bien el chico. Sí, no, juega bien ese chico, tiene un futuro enorme. Sí, 17 años y la caradura es que tiene. Inclusive que no se distraigan, porque en cualquier momento lo vamos a traer a Olimpia. No, ¿cómo? No, qué bombazo. Voy a culminar la charla nomás. Este es un bombazo, Oscar Vicente. Qué bombazo. Ya te va a llamar tu amigo Juan José, te va a llamar enseguida. Ya me están clavando alfileres en este momento, Luis Enrique. Abrazo grande, Oscar Vicente. Bendiciones, gracias por la buena onda. Muchas gracias. Mira qué buena onda de Oscar Vicente, pero abrigo en broma, pero en serio, ¿eh? Es difícil. No, le echó ojo. Es difícil que un dirigente de Olimpia o una persona vinculada tan fuertemente al tradicional rival del otro opine como opinó de León. Por eso es que me gusta, estás viendo fútbol, le dije. Porque es objetivo. Porque todos nos quedamos encantados de lo que es León. ¿Cuál es la principal virtud que está mostrando el chico de 17 años de Cerro Porteño? Ataca muy bien. ¿Tano? Sí, le encanta atacar. Y sabe hacerlo. Y es para equipo grande. Es para equipo grande. Mira vos, que al final la frutilla de la torta fue el León de Cerro Porteño. Ya venimos. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, información del Departamento Prensa de la mega cadena de comunicación de la 780M. La Cámara de Diputados aprobó una declaración que exige la renuncia del ministro del Interior, Enrique Riera, y del comandante de la policía, comisario Carlos Benítez, por el mal desempeño en sus funciones. Esto es urgente, lo último de la Cámara de Diputados. Aprobó una declaración que exige la renuncia del ministro del Interior y el comandante de la policía por mal desempeño de sus funciones. Y ya respondió el vicepresidente de la República. Pedro Aliana, que creo que está en ejercicio, no, ya volvió Peña, vuelve esta tarde. Ya volvió Peña. Ya volvió. Estaba en ejercicio Pedro Aliana. Sí. ¿Y qué dijo? En mi condición de vicepresidente de la República y enlace constitucional con el Congreso Nacional, expreso mi desacuerdo con la decisión asumida por la Cámara de Diputados al solicitar la destitución del ministro del Interior y el comandante de la Policía Nacional antes que se agoten las investigaciones sobre el procedimiento de ayer en Pedro Juan Caballero. Expreso mi total respaldo a la tarea del ministro Riera y el comandante de la Policía Nacional. Bueno, hay choque de poder. Acá el vicepresidente apoya a Riera y al comandante y la Cámara de Diputados pide la renuncia de ambos. Ya volvemos con el fútbol.
En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario, precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas: martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas de nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY, y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. La nueva generación de 4Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. 4Ranger, for more. En Hopping Rest Top Tap, de lunes a viernes, tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25.000 guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Bueno, vamos a ver si ampliamos con Ernesto. La información es clara. Sufrió una lesión de ligamento colateral medial. Ernesto Jiménez, jugador de Cerro Porteño. Y es una... Enzo Jiménez. Es una lesión delicada. Cuando estamos hablando del ligamento. Dentro de todo de la... No el peor escenario. Y esto, en comparación a lo otro, ¿cuánto lleva? Y eso ya 4 semanas más o menos, 4 a 6 semanas. Mira vos, ¿cómo habrá? Solo el... Sí, acá falta el detalle de cuál es la lesión en sí. Porque la lesión es genérica. Yo creo que tiene una rotura parcial de ligamento colateral. Puede ser una distensión, puede ser una rotura parcial. La distensión no te va a llevar tanto tiempo. Bueno, para mí es una rotura parcial. Hay que ver el tamaño, si en un gran porcentaje o no tanto, pero que tiene una rotura parcial del ligamento colateral. Vamos a buscarle al médico de Cerro o a alguien que nos quiera una información al respecto. No seas malo, no seas malo. Está César Castro. Es más factible que te atienda el médico que le hizo la resonancia a Enzo que Aliana te va a atender. Pero Aliana, la vamos a llamar. Sí. César Castro, ¿cómo te va? Hola Luis, ¿cómo te va? Bien. Increíble, pero estamos sorprendidos aquí. No nos habíamos enterado de ese cruce de paletas y de que hubo solamente una agresión directa del colega. Mario Jara te golpeó, vos no hiciste ningún tipo de denuncia de oficio, actuó la APF. ¿Qué pasó? Me dicen que es 6 fechas atrás, ya cuando todavía dirigías otro equipo inclusive. Así mismo, fue en la última fecha, Luis. La última fecha de la primera ronda, cuando yo dirigía a Santaní. Allá en Benjamín Acebal jugamos aquel partido.
Durante el transcurso del partido me dice el cuarto árbitro, no le hagas caso, profe, ¿verdad? En ese momento había una falta a favor nuestro y yo estaba dando indicaciones para la jugada y mi atención estaba puesta ahí, era en el campo. Pero cuando el cuarto árbitro me dice que no le haga caso, es que yo le veo a Mario Jara detrás, unos 10 metros detrás del árbitro, del cuarto árbitro, y escuché ahí que me estaba gritando. ¿Y cuál fue el tema, el enojo contigo? No sé, porque diálogo nunca hubo, jamás en mi vida he hablado con Jara. No he dirigido un equipo que enfrentara al suyo para decir hay antecedente o qué. Pero del hecho que sea reincidente en este tipo de cosas ya te llama la atención, ¿verdad? Sí, no, Entonces, por eso es la sanción. Por eso la sanción, exactamente. Cuando termina el partido, ganamos nosotros, yo diría que el Deportivo Santa Anita ganó el partido, yo entro, les felicito a mis jugadores, a los jugadores del 12 de junio, con los árbitros, ¿verdad? Estuve hablando un rato con ellos y salimos todos. Íbamos caminando para el vestuario, y delante de la puerta de nuestro vestuario, ¿verdad? Estaba Jara parado, y cuando me ve venir, me empieza a insultar y a gritar. Bueno, los insultos nunca son en voz baja, ¿verdad? Siempre generalmente son a los gritos. Y ahí es que viene hacia mí, me lanza, me dio unas 3 trompadas más o menos, ¿verdad? No, de hecho fueron 3 trompadas, las conté bien. Me atajaba a mí, la gente detrás mío, venían mis compañeros y los jugadores tanto de Santaní como del 12. Entre ellos no hubo problema, entre los jugadores, solamente fue él quien actuó así. La mayoría tratando de atajarlo. Me meten al vestuario y ahí viene la policía a intervenir. Ellos entraron por nuestro vestuario para intervenir y bueno, ahí fue que lo alejaron a Jara de la puerta del vestuario, ¿verdad? Y pudieron entrar también los jugadores de Santanía a nuestro vestuario. Y vos no reaccionaste, porque si te pegan 2 trompadas es difícil, o te controlaste, te atajaron, ¿es esa por eso? Me atajaron, realmente me atajaron. Cuando venía, por eso es que, menos mal que tengo un poco de reflejo todavía, algo puedo mover la cintura, porque realmente si me hubiera dado de lleno, podía haberme, qué sé yo, hacerme daño, ¿verdad? Entonces, pero vos no hiciste ninguna denuncia, ¿verdad? Ni ningún tipo de... No quise hacer, me dijeron para hacerlo, y no quise hacer ninguna denuncia policial. Posterior al partido me llama un dirigente del 12 de junio a pedirme disculpas en el nombre del club. Posterior a eso me llama el senador Bachi Núñez, me envía un mensaje de audio, ¿verdad?, en el que me pide disculpas en forma personal y en forma en representación del club por lo que había acontecido. Y bueno, pero yo estaba en otra cosa, estaba contento por la victoria, ¿verdad? Y estaba sorprendido por lo que había acontecido. Pero ¿qué pasó después? Unas 2 o 3 fechas, lo veo otra vez a Jara discutiéndose con el Choco Velar, gritándole a Velar, y digo, este muchacho no va a cambiar. Por lo que había pasado apenas menos de un mes antes, pues lo vuelvo a repetir, ¿verdad? No llegó al nivel de violencia, ¿verdad?, de la agresión, pero sí esa discusión no se suele dar mucho, o ustedes suelen ver discusiones entre técnicos, no suele ocurrir. No. Sin embargo, él lo hizo una vez, lo hizo otra vez y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Entonces no entiendo, ¿verdad?, esa falta de profesionalismo. ¿Y por qué se preocupa por el banco de suplentes del equipo rival? Él debería preocuparse por el suyo, hacer bien su trabajo y nada más. Bueno, ustedes están en ascenso con Carapeguá, ¿eh? Ganaron ayer. Sí, estamos muy felices realmente. Hoy volvemos al entrenamiento, jugamos el próximo
sábado contra el Deportivo San Lorenzo, un partido durísimo. Jugamos acá de local. Nos afianzan realmente los resultados. Hemos ganado 4 partidos de seguido y nos mantienen en la lucha con Temetavé y con Deportivo Recoleta. Así es. Vemos que hay partidos todavía, ellos mismos tienen que enfrentarse, hay que jugar con la Encarnación, o sea, hay mucha tela que cortar todavía en este camino. César, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, hasta luego. César Castro, mira vos. ¿Qué tema? Ya venimos. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Golazo de Lactolanda, golazo del campeonato. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Ernesto Jiménez, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, el saludo para vos, para los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia de Mega TV. Bueno, ¿cuál es el informe que vos manejás sobre el caso de Enzo? Y así como están las cosas, esperando por supuesto un informe oficial, ojalá Luis Enrique, y me sumo a lo que estaban pidiendo también ustedes, que tengamos las palabras del doctor de Cerro, no sería tan grave como se esperaba. Inclusive también como se retiraba ayer del sanatorio donde estuvimos presentes, por supuesto, con Deporte Total, Luis Enrique, en principio la recuperación tardaría 2 meses. Reitero, esto todavía esperando un informe oficial, pero no habría una rotura total del ligamento justamente de Enzo Jiménez. Entonces, ¿no sería tan grave como aparentemente pensamos que puede ser? Exacto, porque si hablamos de rotura de ligamento y menisco, dijo Tita, no me va a dejar mentir, y vamos a estar hablando de una recuperación de 6 a 7 meses aproximadamente, Luis Enrique, pero si esto que estamos comentando ahora a la audiencia, si se llega a confirmar, estamos hablando de una recuperación de 2 meses a reventar 3, que lógicamente es una recuperación mucho más corta con respecto a lo que iba a ser una rotura de ligamento. No, pero si vos me das un margen de tiempo de 3 meses, no es el tema no es poca cosa, es una lesión que te aparta prácticamente de lo que resta del año. Quiere decir que 3 meses ya es un tiempo muy prudencial. Entonces, lo que pasa es que ahí te encontrás con lo siguiente. Si él tiene una rotura parcial del ligamento colateral y la rotura no es muy grande, eso no es cirugía. Van a esperar que se regenere solo el ligamento y eso lleva tiempo, fisioterapia, trabajo de gimnasio, más fisioterapia que otra cosa, ¿verdad? Y lógicamente gimnasio para que no se atrofie el cuádriceps ni el vasto. Entonces va a demandar más tiempo. Ahora, cuando tenés una rotura total del ligamento colateral, ya lo más probable es que vaya a cirugía y te demanda más tiempo. Yo creo que en mes y medio, 2 meses, él ya va a estar
ya va a estar apto. Si es que no, depende del grado que se rompió. Cotita, me llega un mensaje justamente de una persona entendido también del tema. Si es como están comentando allí con tus compañeros, ponerle que sería 6 a 7 semanas de recuperación para Enzo Jiménez. Y mes y medio, casi 2. Claro, casi 2. Sí. O sea, la rotura no es grande como para ir a cirugía. A eso nomás voy. Si va a cirugía ya serían 4 o 5 meses. Pero es una lesión de cuidado. Es una lesión de cuidado. Es una lesión. ¿Cómo es el tratamiento, por ejemplo, para este fisioterapia. tipo de lesión? Fisioterapia y fortalecimiento. No hay cirugía y se hace así en la recuperación. Sí. Y ojalá que sea eso nada más totalmente y que se pueda cumplir ese plazo, que es mucho peor que 6-7 meses. Ahora, si la rotura ya, el ligamento quedó así, de un hilito, y va a tener que ir a cirugía. Ahora, ¿cómo se dio esta lesión de él? Porque Yo creo que solo. Sí, pues yo eso lo había expresado en la Él venía transmisión. corriendo, me parece que apoyó fuerte la pierna. Ahí, ¿viste? Él apoya fuerte la pierna. Él patea el pie de... Ahí se le mueve. López. Ahí está. Ayer justamente no mencionaba eso. Patea con la punta del pie. Patea con la punta del pie al aire. Y al aire, ahí se le da el movimiento. Ahí está. Esta es la sensación que parece como que se te traba la rodilla, ¿verdad? Cuando te toca el menisco al costado y este ligamento colateral. No, es como si él no tiene comprometido el menisco, es como que te corre una electricidad. Es como parece que te meten ahí una picana, ¿verdad? Sentí como una corriente eléctrica. Porque fíjate que él sigue corriendo, no se le traba la rodilla. Él siente como una electricidad. Intentó seguir, pero ya no había. Es jodida el tema de la rodilla. Che. Mira como el guapo quiere seguir, ¿verdad? Sí, muchas veces se agrava la situación así, porque en caliente no se siente todo, entonces... Y ahí, ¿viste? Cuando apoya otra vez la pierna, él ya vuelve a sentir. Qué bueno sería que Cerro dé el informe médico real, estado real, que no da, ¿eh? No da de ningún jugador. No da hasta ahora de Cecilio. No, menos te va a dar ahora de Enzo. No hay política comunicacional. No. Médico. ¿Quiénes son los médicos de Cerro? Aldo Martínez, el clínico. El viejo Zorro es el clínico, ¿verdad? Después está el doctor Luis Montiel, que es uno de los principales hoy dentro del cuerpo médico de Cerro Porteño. Pero, Y bueno, no es cruzado, eso ya nos confirmó ahí nuestro terotero. Es colateral. No, es cruzado. Explicándola en pocas palabras, el ligamento interno de la rodilla. Muchas gracias al terotero que... Lo que pasa es que cuando sentí eso no sabes qué es lo que te pasa. Un terotero oficial, ¿verdad? Porque esta es una... Cerro tiene una recomendación. La próxima vez que hable con el presidente de Cerro, humildemente. Y esto lo averigüé fuera totalmente de cualquier tipo de informe que pueda haber. Lo de Piris Damota, por ejemplo, es un golpe nomás. Él no tiene ningún compromiso óseo, no tiene derrame interno porque fue el golpe en la cadera, o sea, no tiene hemorragia interna. Mucha determinación en el clásico. Pasa... Entró seguro, no lo he visto así que medio cuidadoso en todos sus movimientos, lo he visto normal. No, pero yo hablo después del choque con Churín. Él habla después del... de ahora, del clásico. Claro. Sí. Claro. En ese choque que se arrojó se arrojó por el Churín. Ahora sí, él amaneció con mucho dolor ayer, amaneció con mucho dolor, es lógico, pero es una cuestión de dolor nada más que va a pasar con el tiempo producto del fuerte impacto. En la cancha se vio fuertísimo. Sí. Y en la repetición peor. Sí. ¿Fue hacia nuestra cabina? ¿Fue la acción? Yo pensé que podía afectar alguna costilla. Yo pensé en la costilla por la forma en la que él se acurrucó. Sí. Porque él cuando se golpea... quedó de manera fetal. Él se acurruca, como que se abraza el estómago y se quedó en posición fetal. Sí. A él lo retiran de la cancha, él con las piernas dobladas, y cuando se baja de la camilla, él vuelve a ponerse en posición fetal. Él se quedó acurrucado otra vez en el piso. Es dolor. Y sí, te saca el aire, qué sé yo. Bueno, algo más, Ernesto. ¿Qué sabe de Cecilio? ¿Por ahí se filtró algo? Cecilio aproximadamente estará dentro de 3 semanas. Luis Enrique, la información que tenemos todavía, él está en etapa bien de recuperación. Está en lo planificado hasta ahora. En cuanto a la recuperación, reitero, lo que me comentaron esta mañana, porque volví a consultar, es que aproximadamente 3 semanas estará ya volviendo a las canchas. El que sí lastimosamente volvió a sentir su lesión, Luis Enrique, antes de lo que fue el fin de semana ante Olimpia,
es Miguel Benítez, quien justamente ese día de entrenamiento que tuvimos la posibilidad de observar 20 minutos, él ya estuvo activando de manera normal con su muchacho. Inclusive aquí en la mesa debatimos que en algún momento iba a ser opción para Manolo Jiménez para los siguientes partidos. Lastimosamente volvió a sentir que ayer también fue operado de los meniscos el lateral izquierdo Miguel Benítez, que también estará fuera de las canchas por un tiempo importante. Ah, la gran 7. ¿Un mes? No, pero se recupera uno y el otro cae. Sí. No se acomoda Cerro Porteño con este Z. Eso resentir lo que es tremendo porque te corta de vuelta, te llega a foja cero, ¿verdad? Todo aquel plan que habías tenido inicialmente Y perdiste tiempo. Y sí. Bueno, ya que no tenemos algo oficial, nuestro terotero oficial nos dice, no es lo más grave que puede pasar en rodilla. Lógico. Este es un reporte de un terotero que Lo más grave te pasó puede, por la facultad. que lo más grave te puede pasar es el cruzado. No es lo más grave que te puede pasar. Bueno, ¿qué más tenemos, Ernesto? Esta tarde trabaja Cerro Porteño de cara a lo que va a ser ya el partido el día sábado ante Tacuarí, que se va a estar jugando en la ciudad de Encarnación. Ya están los precios fijados también, que justamente se compartió de ayer. 100.000 guaraníes la preferencia, 70.000 las plateas y 30.000 guaraníes al sector de galería para lo que va a ser el juego del día sábado, reitero, de Tacuarí. Va a estar recibiendo a Cerro Porteño en la hermosa ciudad de Encarnación, Luis Enrique. ¿Cuándo viaja Cerro? El viernes estará viajando Cerro Porteño. Bueno, ¿quedó algo en el tintero? Nada más, señor. Así que a estar atento a lo que va a ser el entrenamiento de Cerro hoy, ya de cara a lo que va a ser el viaje a la ciudad de Encarnación para el compromiso el día sábado. 13:11, ya volvemos. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo Parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La Maquinita, Blanquita o La Nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí las pólizas premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar 2.275 millones este domingo. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinilero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y en los VGs de todo el país. Sortea este domingo Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Bueno, ¿Me permitís un saludo grande? Está en sintonía Carlitos Cardoso. Saludo para la gente del Club Sport Unión de Piribebuy, que hoy juega a las 19 horas Copa Paraguay contra Guaraní. mira, En Dos Bocas. Contra Guaraní de primera división. Contra Guaraní Preguntale a en Dos Carlitos si Bocas. va a venir, vamos a ir a compartir con él el partido. Tenemos que Va a venir hablar. seguro en busca de la sí. Tiene que pagar el premio si clasifica el Nuestro Sport querido Unión. amigo Carlito Cardoso, también de Piribuy FM, componente de la poderosa media cadena de comunicación. Sí, señor. La familia Cardoso. Mira, está metido en el fútbol también, Carlito. Sí. Rápido él. Sí, señor, es el mismo Michael. Tenemos ¿qué tal, Gustavito? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo a toda la audiencia. ¿Y tiene preparado el voucher? Ya, Carlitos Cardoso. Para Montevideo. Para Montevideo. Correcto. Muy bien. Tenés que hablar menos. La audiencia
Se enoja. Se enoja contigo. Entonces, que contraten un mudo, entonces... Un mimo. Un mimo se dice todo. Un mimo. No. Después, en honorario del oyente, quiero mandarle un saludo también muy especial a alguien. Pero no es sordo. En el horario de los oyentes. Preocupación en Olimpia. ¿Qué pasa? Ale Franco. Tendón rotuliano. Es la zona afectada. Híjole. Puede ser una rotura. Él esta mañana se hizo un estudio y se está guardando. Se habla de un tiempo aproximado, mínimamente. Hay la posibilidad de hacer con fisioterapia, pero hay que ver de la manera y la gravedad. Si es una rotura, son 2 meses, son 60 días de que va a quedar fuera Ale Franco, y es la mayor preocupación hoy en día que tiene Olimpia a nivel médico clínico. Otra ventaja que tiene, el rotuliano es regenerativo. Por eso... ¿Pero se confirmó ya la rotura? No. Ah. Es una cuestión, hay un síntoma sí que podría tener esa lesión. Ahora, él para esta lesión, él probablemente tuvo que haber tenido una tendinitis previa. Claro, recuerdan en la pretemporada, Ale Franco no activó de manera normal. Él apareció recién en el partido frente a River. Pero anteriormente en los 2 últimos, o los 2 anteriores partidos de pretemporada, él ya no estaba apareciendo porque estaba con este inconveniente. Es insoportable. La molestia de la tendinitis, más todavía en ese tendón, es... Y fueron cargando, pero lo que pasa es que habitualmente no se para con este tipo de lesiones. El jugador ya también convive con ese dolor, con esa molestia. Depende del grado de la tendinitis. Por eso, y no aguantó, por eso hay esa posibilidad de que pueda ser una... Yo creo que cuando él pateó con mucha fuerza, soltó mucho esa pierna, porque dice que él patea muy fuerte. Sí. Soltó mucho esa pierna y ese golpe, ese latigazo, lo que me parece que le terminó dando un pinchazo fuerte en el rotuliano. Está descartado. Entonces. Ese es el ligamento que se corta, que se filetea para poner en el cruzado. Suena. Se filetea, suena fuerte. Pero se filetea, se corta en el medio. Sí, no, pero para darle, tipo, para no debilitar el rotuliano, entonces se corta en el medio, un finito. Sí. Y después se cicatriza. Se filetea, abrió la carnicería. Sí. Gotita. Lo que pasa es que le está acostumbrado, güey. Lo que pasó por esa historia. Cuando se abre la rodilla termina siendo una carnicería. Yo respeto demasiado la lesión de la rodilla porque en el 90% ya no queda un 100%. Hay excepción de que sí quedan, pero hay momentos No. Los médicos ya le llaman rodilla enferma. Viste, ahí está, me da la razón, doctor. Normal no te queda. Doctor Bernabé, me da la razón, doctor Bernabé. Yo tengo 3 de un lado y 2 del otro. No, por eso que recurrimos a la gente. ¿Por qué él es médico? No. Nuestro compañero sufrió esa lesión y no solo una vez. 2 veces, ¿verdad? 3 en un lado y 2 en otro. Rodilla de cristal. No, ahora ya de metal. Brillante. Qué rápido mentalmente. Tengo una noticia que tiene vinculación con Olimpia. ¿Te acuerdas de Pomelo Vera? Sí. Santiago Vera. Sí. Le incendiaron la camioneta después del clásico. Él estaba en Almirante Brown. A ver, Nueva Chicago. Sí, son clásicos muy fuertes. Almirante, él incluso... Tengo que confirmar ese dato, pero todavía un porcentaje tenía Olimpia en su pase. Pero tengo que confirmar ese para ser preciso. Pero frente a su casa le quemaron la camioneta. Sí, le hicieron la casa. Qué loco. Yo jugador y capitán de Almirante Brown. Yo recuerdo un partido, no sé si fue el ascenso también, que en el estacionamiento se habían prendido... No, pero ahí fueron de 4 o 5, sí. Sí, de varios. Ahora fueron hasta la casa a quemarle la camioneta. Bueno, yo te planteaba esto, perdón, te planteaba, Gustavo, ¿está descartado para el fin de semana? La idea de los médicos es que no pare, pero si tiene dolor, y Martín Palermo no lo va a arriesgar en ese sentido porque hay que estar atento, pero creería que por lo menos unos 10 días va a parar para tratar un poco de... mínimamente. Si es que no hay rotura. Si es que no hay rotura, estamos hablando de 2 meses. Son 60 días. Pero por lo que pude averiguar, si es lo mínimo, 10 días por ahí tendría un descanso. Los doctores no quieren que pare, en el sentido de seguir fortaleciendo o ver la manera, pero también Martín Palermo ha pasado por lesiones de esa característica y... Puede perderse 3 partidos, porque tenemos adelante la próxima correcto. Semana. Y ahí está la duda. Pero para mí, hoy está descartado Ale Franco.
A falta de la información oficial, reitero de que esta mañana se hizo los estudios médicos y seguramente en las próximas horas ya tendríamos los datos. Aunque no tenga nada, lo tiene que parar este partido, por lo menos va a tener que pararlo. Por eso. Y mínimo 10 días. Es la intención del cuerpo. Porque igual no te va a entrenar bien tampoco. No. Pues aparte está con la inflamación, probablemente va a tener que tomar algo. Bueno, ¿algo más de Olimpia, Gustavo? Eso es con respecto y el cambio lógico, uno diría, Marcos Gómez con Richard Ortiz en ese medio campo y luego mantendría la base. En Olimpia se quedó esa sensación de que los que ingresaron no ingresaron bien. Y lo dijo Martín Palermo. No sé si... Parzajó anda abajo, eso es lo único que Arrua puede y decir. Parzajó. No, y fueron los dos cambios. Y Arrua, le dije ayer, Sí. no puede entrar a un clásico así, no sé, no... Porque Gómez, dentro de todo, entró bien. Sí. Él entró a hacer su trabajo, entró a cortar. A ver, no le podemos pedir que tenga la pelota y que sea el conductor de Olimpia, no. Él entró para otra cosa. Hugo Benítez entró poco, lateral derecho. Pero lo hizo bien como siempre, marcando. No, yo lo he visto en 2-3 jugadas. No sobresalió ni tampoco entró mal. No sufrió porque era un momento dado. Por ahí... ¿Y Vera? Ni mal ni bien. No, ya jugó y jugó. Lo de Vera es posicional con buen pase, no hay duda, es un cambio. Lo de Vera no suma. Para mí este es el momento que yo no sé qué le ven a Vera. Pero para mí todavía no ha aportado. No sé qué es lo que pretenden con Vera. Él tiene buen primer pase. Y bueno, pero para eso lo que pasa es que Olimpia nunca tuvo la pelota. Tiene que tener la pelota para tener un buen primer pase. Por eso a mí me extrañó la salida de Richard y su ingreso. Bueno, algo más, Gavilán, porque tengo que medir su tiempo ahora, si no la gente se enoja, porque eso dice que usted roba todo el espacio sobre Ernesto. Hay cronómetro ahora. Poner la chicharra, así como en la NBA cuando se acaba el tiempo. La chicharra. No. ¿Qué le diría a esa gente? Porque así como le atacaron al pendejo, te atacaron, ¿verdad? No va a poder ser concejal, Gustavito, porque va a llegar la junta y volver a sacar a la gente de Barrio Obrero, de sacar a los cerristas de Barrio Obrero. ¿Sabe qué pasó? A ver qué pasó. Y frente mismo, novena, Paseo Arsenio Rico creo que se llama, en la calle... ¿La Nacional? Claro. Sí. Había una asadera mundial con bandera de Cerro Porteño, genial. Y voy a tomar... Se fue un colega y le hace la nota al dueño de casa. Y le dice que hace 30 años vive y que él es olimpista. Enfrente mismo. Termina en la calle. Le estaba recibiendo, ¿a quién le estaba recibiendo? A hinchas de Cerro Porteño que vinieron de Argentina. Y le mandó a hacer un asado. Asado. De bienvenida. Sí, no sé si... O sea, la bandera no era de él. No, eran de la gente de Cerro Porteño, pero que vinieron ahí, estaban haciendo un asado. Vende asado los domingos. Dijo, mira, ¿y qué pasa? Le hace la consulta al colega. ¿Qué pasa cuando gano Olimpia? Y me meto hacia el fondo y celebro. Enfrente mismo de Cerro Porteño. Datos con estadísticas. Datos, no opiniones. Sí. Y todo lo... Bueno, por ser de la zona nada más. Polémica, declaraciones de Gustavito Gavilán nos metió en un lío. Hay más olimpistas en Barrio Obrero que cerristas. ¿Qué? A las pruebas me remite, ¿verdad? Sí. Ya dijiste. Ya dije. Bueno. Acá producción me hace recordar algo de que fuiste incrédulo, Juan Eduardo. ¿De? En un momento dado. ¿Qué es lo que...? ¿No? ¿Y tenés o no tenés? Se volvió viral. ¿Y qué es lo que se volvió viral? Pero vamos a escuchar. A ver. En todos los medios. Yo te recontrafirmo que en Libertad no se está ni siquiera pensando en que Garnero... Es más, te digo, si hoy Garnero está en el país, yo te diría que van a poner la valla desde General Santos y Artigas hasta General Santos y Perú. Para Garnero. Por eso te digo todo. No sé más qué querés que te diga, más claro que eso no sé qué te puedo decir. ¿Sabes qué? ¿Querés que te diga una cosa para... Hacete cargo, pendejo. No, ¿de qué fecha? Pero no, claro, pero poner la fecha. Yo me hago cargo, pues, pero Sí, poner no, y de por qué eso, fecha. por eso dije. ¿Hace cuánto? Viste que... 4 sabía. partidos. Fecha 2. No, pero fecha 2. Fecha 2. Fecha 2. O sea, lo echaron al pedo a Galeano, entonces, porque el Garnero ya estaba dirigiendo la fecha 2, entonces había sido.
¿Lo echaron al pedo, Galeano? Pero pasa, son cosas que pasan. ¿Viste cómo son producción? Es una persecución, Jotita, en tu contra. Yo creo que aquel pendejo está... Tenía ahí la posibilidad. Sí, tenía, voy a obviar nomás. Eso como me hizo Gianluca, a mí me tiró la caca de la banana. No, ahí. no, ahora la culpa es Gianluca. No, Pobre. pero no entiendo. A ver, si vas a poner eso, tenés Nah. que poner tal fecha. Fecha tanto, porque No, esto es pero, archivos. pero, Ponés fecha pero- tanto. Pero eso- si vas a hacer bien el trabajo que querés hacer. Pero estos son gotas de humor para Ahora, nosotros. Si no, pero yo estoy explicando nomás porque queda como que esto pudo haber sido ayer, pudo haber sido No, anteayer, no. pudo haber sido hace una semana. Y pues ese fue el espíritu de esta página. Sí. Hacer esa... No, claro, pero acá lo pone Mati. Entonces es bueno recordar. No, perdón, ahí había salida de... No, es nuestra publicación. No, pero ¿quién lo pone al aire ahora? No, esta no es publicación, esta es una cuenta trucha. ¿Quién que no, lo pone al aire ahora? Acá. Producción. Producción, Sí, Mati. A eso nomás voy. Con mala intención. Claro, entonces... Vos decís que con mala leche. Esbozando una sonrisa. No. Esbozando A una ver, sonrisa. entonces está bien lo de la página y todo lo demás. Ahora, si vas a poner esto al aire, yo no quiero que se confunda nada más en cuanto a la fecha. Tenemos que, si él lo pone al aire, tenés que poner fecha tal o ver la fecha del tweet, entonces vos pones. Porque eso fue en la fecha 2 o 3, cuando creo yo que Galeano después dirigió un partido de Sudamericana que fue contra Meliano. Dirigió 4 partidos más del campeonato, ponele. Estamos hablando de casi un mes. Entonces, hay que marcar una línea de tiempo. Es que Tano no sabe la jugada, pero yo te voy a decir, vaya a la pausa, vamos a escuchar a Robert, no sabe la jugada. La jugada de hoy era que vos te pasaste al mediodía porque trajiste el desayuno al deporte y entonces los muchachos querían, no entendiste, no captaste la acción. Pero Tano no estuvo ahí. ¿Qué tiene que ver el desayuno? Porque hoy se te perdona absolutamente todo, me dicen acá por la culpa. Se nota. A ver, Se nota. claro, por eso digo, a ver, yo voy a doblar la apuesta. Doblale y vamos a la pausa. Claro, yo voy a doblar la apuesta. Porque cuando yo sostuve acá lo de Alfaro, se le perdió la grabación a ellos. Cuando se lo echó a Garnero al día siguiente de la selección, yo acá dije que el entrenador que iba a venir tenía trabajo. Y conté, se le perdió el audio, pero eso no importa. Vuelvo a repetir, y yo me hago cargo. En ese momento no se estaba pensando en ningún momento en echarlo a Galeano ni en traerlo a Garnero. Fecha número 2 del campeonato, donde Libertad había ganado el primer partido y creo que empató el segundo. El tercero es el que pierde, si no estoy equivocado. Nada más que para aclarar. Y si vamos a poner al aire, vamos a poner la fecha. Si es que vas a hacer un buen trabajo en producción. Si sos productor al menos, vas a poner la fecha. Y vos no te metas, Benicio. ¿Qué, Benicio, qué cosa? ¿Benicio Por qué? favor, Jotita, hombre de poca fe. No, vos no te metas, está en la cama. Ahí ya está, venimos. justamente me diste pie. Le quiero mandar un saludo muy grande a nuestro fiel oyente, a Benicio Martínez, que está escuchando el programa y está viendo por televisión de su casa. Vamos a la pausa, Robert. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. En SPS Medicina Prepaga de Gómez y Par, tu salud es prioridad.
El SPS cuenta con más de 5 planes diseñados para vos y tu familia que ofrecen cobertura en consultas, análisis y estudios, internaciones y mucho más, con la libertad de elegir el centro médico de Asunción, Gran Asunción o interior del país que desees acudir. Para más información escribinos al 021-248-8000 o encontralos en las redes sociales como SPS Medicina Prepaga. SPS, servicio abierto a todo público. Muchachos. Bueno, estamos de vuelta a 13:30. ¿Qué tal, pendejo? Hola, Luis Enrique Jotita, profe Diego Tano. La costumbre. Ya le parecía a Carlos Sosa, ahora. Le confundí. Ya que con detalle ya ¿Sin pelo? se le echa Garnero a Yeyao, no gana ninguno de sus clubes en el clásico a Yeyao, y peas. Vende humo. Y vos sos el productor. No. Si a Yeyao ahora digo. Ni la palda si ya vivo de la visita. Vos estabas disfrutando de la media mañana. Vos no estabas, Tano, yo sí disfruté, admito. Yo no sabía si era Benicio o Tano. No, acá ya sabemos todo quién es. Hay una diferencia, licenciado. Bueno, buscar al presidente de Santanía a ver cómo quedó ese tema. Porque era mucho dinero de por medio. Era mucho dinero de por medio el tema de la administración anterior. No, pues yo antes ya los oyentes quiero hablar de algo. A ver. No, la producción tuvo la culpa de pasar ese material de ese rato. El tema es que... A ver. Ayer, el primero que tiró que iba a ser técnico de Libertad fue acá y Juan Eduardo en su programa y nosotros acá. Sí. Bueno, y ese fue cuando fueron 2 partidos, comenzó el campeonato, fue ese audio. Claro, este no es de ahora. No es de ahora. Este audio es de la segunda fecha del campeonato. Y obviamente la gente no va a tirar tus logros, sino van a rebuscarse y van a sacar el contexto. Si ahora tiramos una frase de lo que decimos ahora, fácil. No, es claro. Y es lo mismo el caso de Alfaro que decía Juan Eduardo. Acá se tiró en su momento. Mala mía, no encontré el audio, mala mía. Acá se dijo eso. Acá dijimos, sí, claro. y él ratificó cuando hubo una... Y nosotros lo sostuvimos permanentemente cuando hubo que se daba otra vez otro nombre y se insistía con otro nombre. Es decir, nosotros nunca dejamos de... Por eso es que una vez pusimos, vos pusiste que sos el productor, reiteramos. Repetimos o reiteramos pusiste. Sí, señor. Gustavo Alfaro es el técnico de la selección. Y bueno, ya está, no pasa nada. ¿Quién es el culpable? Mira. 0986780 comenzamos. Y Yargel será año de pisar Tano a Jotitas. Qué bárbaro. ¿A cuándo hay por nada sobre Heredan de hoy sobre a la defensiva allí? Poco pues juega de Pese Yargel ahí. Pero bueno, igual son excelentes profesionales, siempre los escucho. Fuerza, deporte total. ¿Otro audio? ¿Cómo está Tano, Jotita, el Pendex? Acá estoy viendo el programa de ustedes, Luis Enrique. Ustedes dicen que estamos buscando un 9. Tenemos muchos 9, nosotros tenemos que tener en cuenta que Borja, por ejemplo, es titular en River, Barreiro es su suplente y él es el tercer cambio en Colombia. El nivel de nuestros jugadores no se compara para poder opinar sobre nuestro número 9 actualmente. Y yo tengo una idea, nos hace falta un 6 también. Yo así como está le hago jugar de 6 a Alderete y se forma el equipo en torno a él. Escuché mal, lo dijo que Adán Barreiro es el tercer cambio en... No, que Borja es el tercer cambio como delantero en Colombia. O sea que ahora Adán Barreiro es titular en River. Sí, Adán Barreiro, nuestro. Es titular en River desde que llegó Gallardo. Luis Enrique Pérez, te felicito ese papá. Tenés bien puestos los huevos, hermano. Garnero realmente vino a hacer un desastre en la selección, o sea. Hoy ya posea, o sea. Vamos a jugar de Libertad, arquero de titular. Nadie le dijo nada, pero menos mal van a hacer ojo muy ponado, o sea. Carruaje. Con la jugada veo que bien bien coi. Ya con a ver radio oyente de la yaje, coi. La jugada con bolso que llegue la gente coi. Si no manda ya la jugada.
a Rubén Rabonero, ese tiene que darle un antiparasitario. Se duerme en la cancha. ¿Para qué no se compromete a ir a trabajar si va a estar en esas condiciones? Un desastre, qué pena y qué lástima. No. Yo utilizo la frase que usaba este gran presidente, que nunca más lo vamos a tener a alguien igual. Como Juan Domínguez decía, cuando estás cobrando un montón de plata, viejo, y estás trabajando, hace honor a tu trabajo. Alambrado y todo eso está, ¿no? Digo, Juan Domínguez. Buenas tardes, Luis Enrique. Buenas tardes, Tano, Jotita. También para mi valle, el Chiquilín. Un comentario nomás, no sé si a ustedes qué les parece esta cuestión de cobrar el delay de las jugadas. Para mí me parece una tontería porque una jugada que el jugador está en offside 1 metro, deja que continúe, se va y de ahí de repente el contrario le tranca, le rompe la rodilla, pudiendo haber cobrado ya el árbitro y se deja continuar la jugada. Demasiado, yo creo que se tarda en cobrar y se deja jugar al pedo. No sé si ustedes qué piensan. ¿No? Hay delays que son necesarios y hay algunos que son innecesarios. Algunos se aplican bien y otros no. Padre, ¿cómo están? A ver, lo escuchamos, a ver. Personalmente creo que el fútbol paraguayo va a seguir decayendo, ni si bien Alfaro, ni si bien nadie. Aunque Alfaro no veo también por qué tiene que solucionar algo que viene de hace mucho tiempo. Y nosotros seguimos con el mismo presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, con Justo Villar ahí riéndose como si fuera que somos vicecampeones del mundo. Y una locura, una locura. Y ustedes también, que por lo menos critíquenle a este presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Pero bueno, así estamos. Robert Jiménez y ya retornamos. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982 411 109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bueno, son las 13:38, a ver. Seguimos con los audios. Buenas tardes, la mesa Pijemina se timba este tema con las audio en voz asá nunca doy el de va el papel biope injusto Villarro o desempeñar equipo de selección paraguaya un monte traje corbata o apoyo técnico que hoy ya de conferencia de prensa upea el trabajo va el papel injusto Villar y es director de selección, ¿verdad? El cargo. ¿Qué tiene? Director deportivo. Director deportivo. Ya, él hizo la primera lista. La lista grande. ¿El reservado hizo él? Sí. Así dijo en conferencia de prensa. Tengo Alfaro. una lista que hizo justo, dijo Alfaro. Y todavía no se habló con uno de los arqueros. O sea, personalmente Alfaro por lo menos todavía no habló con uno de los arqueros. ¿Con quién yo te respondo? ¿Con quién? Todavía no habló con el barbudo. Alfaro dijo que no va a hablar con los jugadores. ¿Quién no habló con Coronel? Y nadie todavía. A mí yo tengo la información que ni antes no hablaban con él. Sí, a mí me habían dicho que no quiero tirar más la vira en este momento, ahora no. Pero después le voy a... Porque no está Morinho, tampoco está... no está Juan.
Porque Juan tampoco está con ritmo de competencia. Sí, debutó ahora, jugó un partido, perdió 1-0 la pasada de visitante. Pero no gana ritmo como para... No, todavía no, pero... Y Carlos Coronel tiene que estar en la lista. No puede no Aguilar, estar. estamos en un buen momento. Y tiene que estar en la lista también. Pero con Coronel no se habló todavía. Y sí, yo quiero decir algo, pero... Pues no hace falta que hable... ¿Quieres que te diga cuál es el Sí, lo que pero tengo acá recibe dentro? la notificación. Pero se recibe una notificación del club. Pero está reservado. Claro, tiene que estar reservado. ¿Qué te dijo? ¿Le está reservado? ¿Le llamaron a su club? No, decina todo, pendejo. No, eso no sé. Yo lo que sé es que hay una persona que se sentó la vez pasada al lado de Alfaro, que supuestamente no le hablaría así supuestamente, pues a mí gente de él me dijo, no, ni no me habla ni no me saluda. Me estoy refiriendo a esa persona. Vos te pregunté, ¿qué arquero? Bueno, seguimos. Seguimos. Luis, habéis matego PGI cuando te justo Villar o Pucá y nada, para ir ya vos a senta digo. Como Pucá porque ya llegó al Mingui, al Midón y a la bestia Ernesto Caballero. Con eso de ese papá muy pureteño con esta. ¿Otro audio? Buenas tardes, Río Primo de Marzón para la escuela deporte. Arquero Pepe Arbudo nunca ve montongo y muy llamado o invitar ahí para decir qué barra vestido. Después de ver arquero me dice, tenemos un arquero, o sea, pero no más, es mi juvenil, ya que sí, ya por ahí llegué más viejo con el problema de la palabra, ya llegué más con el reino. Sí, todavía mi salud y mi respeto. Otro audio. Anoche estuvieron discutiendo casi más de media hora el tema si era cierto o mentira, el tema que no funcionaba el aire, que no había agua en el vestuario de Cerro. Esa fue un fake news que tiró el Tainazú de Olveira al final del partido en Tigo por ¿cómo es que se dice? Porque estaba pichado porque Olimpia no pudo ganar el partido y se le empató ya. Eso es la verdad. Y si quieren saber realmente la verdad de alguien neutral, llámelo a Nailo Caballero, él se fue a comprobar si era cierto o mentira eso. Cerro jugó muy bien el clásico. Obviamente, Nico, ya tenemos que jugar contra Tacuarí siempre todos los clásicos en la olla. Es lo mismo. Otro audio. Mira, Mati, Adam Vareiro está jugando de titular porque Borja está lesionado. Por eso nomás. Hasta el momento Adam no está rindiendo. Pero ojalá que sea como Cavani, que al principio no rindió, pero después sí se acentuó. Saludos. El campeón del mundo, Huevo Acuña, va a ser jugador de River Plate, compañero de Adam Vareiro. No, Acuña. Hoy llegó a Argentina. Mandibulín le tiene miedo a su mandibulina. ¿Qué noticia será? Impresionante. En recuadro. Titular. Capítulo 3. Luis Enrique, Tano y Jotita vienen a trabajar, llueva, no llueva, sol, calor ni nada. Hoy sí que yo vino un chiquitito bajo la temperatura, el profe tranquilo ahí en su cama viéndole a ustedes cómo trabajan. Yo estoy 12-8. Qué vida la del profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mal aporte, súper el programa de hoy realmente. Gustavito, tranquilízate. Jotita, vos sos mi ídolo realmente. Yo soy de tu club de fans, pero esta vez te equivocaste, tienes que aceptar, tienes que ser un poco más humilde, mi ídolo. Y después yo escucho que los jugadores no le hacen la cama a los técnicos. No, déjese, joder, a Galeano se le hizo la cama hace rato. Ahora van a ver cuando viene Garnero o de Payita y Guina. ¿Qué tal, muchacho? ¿Qué tal, pendejo? Bien ahí, Mati, será bien. Bien ahí. No le haga caso a la gente que esté por ahí que dice boludeces. Luis Enrique, qué llorón este Olveira, o sea. ¿Cómo peor? Ellos pues no se olvidan cuando a Cerro, para uno, Cerro no podía ni entrar en el vestuario, que le pusieron no sé qué a la habitación, no se podía entrar por el olor fuerte que emanaba. Y ahora se queja porque no había aire, mi amor.
Un llorón este uruguayo. Este uruguayo ni ventilador tenía solamente allá en Uruguay, y ahora viene y se hace el agrandadito. Tejona. Pausa, ya venimos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas. Martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas de nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información, contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY, y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Jotita, Tano, ¿hay fecha para la lista? ¿Hay un plazo para la lista oficial? El viernes. Viernes la lista de extranjeros, de los que van a jugar afuera. O sea, de los que vienen de afuera. El siguiente viernes. No, pues el siguiente viernes. No, pero ¿cómo vamos a estar a 6 días el partido? Ahí recién se convoca los... No, mira, yo pensé que era ya el viernes completo. Pero lo puede hacer si quiere el entrenador. Hay entrenadores que ya te dan la lista completa, no solamente los que están de afuera. Y Argentina ya dio, por ejemplo, un poco... La lista, ya dio la lista luego. El viernes 30, decís vos, Gustavito. Viernes 30. Puede ser. ¿Verdad? Y esa fecha FIFA se abre ese lunes. Porque del viernes que viene, ¿cuántas fechas tenemos de campeonato? ¿Una o va a haber adelanto? Hay adelanto, tenés 2 fechas. Entonces, no está mal que se espere, ¿verdad, Jotita? Veremos. No, pero te digo yo, si es que no se da la lista completa el viernes. Sea solo la nómina de afuera. No sé cómo van a hacer. No, pero habitualmente se da primero la lista de extranjeros, es normal. Pero por el factor tiempo, digo. Y no sé cómo van a hacer, a lo mejor dan toda una o te dan en 2 partes. No sé cómo van a hacer. Yo creo que, no sé si habría que esperar que se cumpla la fecha por una cuestión de... Y 2 fechas lo que va a poder ver más Alfaro antes de dar la lista. Yo eso me refiero por el factor tiempo. Porque no hay mucho también del plano local, eso hay que reconocer, que pueda tener en cuenta. Y así como vamos, cada vez hay menos. Pero igual, yo creo que él, como va a ser su primera convocatoria, va a jugar con el tiempo hasta lo último que se pueda. Claro. Hasta el último. Sí. A ver. Audio. Buenas tardes, Deporte Total. Yo concuerdo con ese oyente que llamó y dijo que Alderete sea el volante central. Y que Pulpito no puede faltar en la defensa. Ahora, Alderete, volante central, nunca jugó. Se lesionó Pulpito. ¿Está lesionado Pulpito ahora? Está lesionado y aparentemente no es del gusto del técnico del Spartak y se está viendo la posibilidad de una salida. Está en el interés de un club de España. Pulpito Duarte. Así es. ¿Otro audio? Mandibulín, deja pues seleccionarse, amigo, los audios. Lo que te interesa no va a pasar. Lo que se le dice la verdad a Luis Enrique, vos le cubrí. La puta. Tiene un extra, pivo, que aparte. Cómplice. A ver. Veía al padrillo que te haga un audio ahora, Mandibulín. Pasá lo que ya te dije. Y... Ay, por ser la tipo ya. Allí ya, oye, ¿cómo yo voy a elegir si no puedo escuchar antes de pasar? Seguí, no me va a pasar. La lógica. Buenas tardes, Deporte Total. Qué loco. Jotita estaba interesado en su teléfono. ¿Qué no opinar sobre la pregunta de Frutillita? Qué loco está este tipo. Falta Benicio. Siempre. Por lo menos, porque no le llamo? Vamos a escuchar a Benicio. No, dejate, hijo. Clásico.
Cierto, y te lo que dijo recién el señor, seleccionar mucho los audios, Mandy, vaya, vea, loco, demasiado. El otro, ya mandé 5 mensajes y estoy viendo acá que ninguno los leyó de la semana pasada, esta semana, y mira que lo escucho todos los días. A partir de mañana vamos a poner en pantalla el WhatsApp. Se ve toda la cámara. Buenas tardes, ¿qué tal? No, a Pulpito le falta mucho todavía. Así como se dice vulgarmente, hay Kang. Ese de Jesús que juega en Cerro, un buen central legalmente, con Alderete ahí abajo. Y Richard Ortiz está todavía para la selección. Uno lo en el vestuario y la jerarquía y todo el recorrido que tiene le va a hacer bien a la selección. Para un ratito ahí, porque este es un tema muy importante. Este señor se nota que es hincha de Cerro. Redujo, ¿verdad? Y un hincha de Cerro que opina así claramente con objetividad. Gente de fútbol sigue hablando de Richard Ortiz y sigue pidiendo por Richard Ortiz para la selección. Hoy Richard está encaminado a un mejor nivel. Te puede dar una mano con lo que tiene ahora, ¿no, Juan Eduardo? Sí, siempre. Siempre, ¿verdad? Te puede dar una mano. Y yo sostengo. Estoy de acuerdo con Jotita y vos también pensás lo mismo. Sí, él te da un plus. Ahora, Pulpito, Cangue dice. ¿Qué es lo que significa Cangue? ¿Qué es lo que necesitamos entonces? 2 murallas, 2 torres ahí en el fondo. Que no se muevan los... No todas las inquietudes tenés que retornar. Y bueno, pero le respondo a su forma de pensar. Él, por lo visto, tiene el prototipo de que central tiene que tener 2 metros y no importa cómo juegue. Pulpito aunque sea grande, él se da por satisfecho. Pulpito fue uno de los mejores centrales del fútbol paraguayo mientras jugó en primera en Cerro Porteño. Siendo más Cangue en ese tiempo. Y siendo todavía menos experimentado, ya era un crack ahí en el puesto. Entonces, pero bueno, cada uno con su gusto, ¿verdad? Así mismo es. Breve pausa y ya volvemos. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, sedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pintura, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida, acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos. Con neumáticos BF Goodrich, encontralas en Automaps AECA. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Otro golazo de Lactolanda confirmado por el VAR. Lactolanda, ganadora del Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en 4 categorías premiadas en el rubro lácteo. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Muy bien, estamos a próximo en noviembre del 18 al 24 de noviembre el Mundial de Fútbol de Salón en Cataluña 2024 Sub-20 C20. Andrés Pate Bogado será el técnico encargado de buscar el 7º título mundial en este deporte, pendejo. 7º. Tiene 5 en mayores y 2 en inferiores. O sea que, mejor dicho, 4 en mayores y 2 en inferiores. Bueno, a ver qué dice la gente. El oyente acaba de hablar, que quede claro que no fui yo. Luis Enrique, señor. Yo el domingo, después de escucharle al lloriqueo de Manolo, varios oyentes, incluyendo el que le acaba de retar al pendejo, se quejaron de él. Solamente el Matará se quejaron de él porque paso siempre el audio del que está hablando ahora. Defienda al pendejo. ¿Por qué será? Porque siempre pasa su audio. Por algo nomás pasa siempre su audio. Su chongo el Matará. ¿Ustedes se acuerdan que yo le dije el lunes pasado que si había gol de Olimpia, ¿quién iba a ser el culpable? ¿Se acuerdan, verdad? El 24 lleva en la espalda. Así no va. Anti Báez. Anti Javier Báez. Este es el amigo del profe Benicio. Sí. Bueno, después. Buenas tardes, Deporte Total. No pensaba enviar un audio, pero es solo para aprender a Tano.
Cangú se refiere a la fuerza. Cangú significa débil, no se refiere a la estatura, al tamaño ni nada por el estilo. Según vos, es una estatura gigantesca, lo que representaría Marete. No. Mezclaste todo, será. Qué frágil, te están acá ayudando. Gracias por la traducción, no sabía, che. Me entero. Muy amable. Hola, un abrazo a todos ahí. Es la Encarnación, la perla del Paraguay. Llévenle nomás en cuenta Encarnación, el año que viene vamos a estar en primera. Y otro tema, el tema de los muchachos que demasiado penalizan, se lesionan todo al pedo. Creo que tiene mucho que ver los botines actuales. No puede lesionarse solo un jugador de alta competencia como se lesionó Enzo, por lo menos. Bueno, ahí discrepo, ahí no tuvo que ver el botín, ¿verdad? El golpe en el aire fue eso. Él hizo el retroceso, ¿verdad? Pero Botín no puede ser en esa jugada. ¿O sí? No puede, para mí no puede ser. No sé qué vio él. Por eso, el golpe fue en el aire. Y aparte, él golpeó al... Claro, Enzo hace el golpe. Yo creo que ese retorno de movimiento en ese momento es el que le da el movimiento extra. Cerramos con 2. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Muy bien, Copa Paraguay, nos vamos con esa información. Retiramos, juega hoy ante... Famosa. Más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.